Lo digo acá en Puerto Rico, que es fundamental, porque ustedes son una especie de frontera, ¿está? Ustedes son, yo me atrevo a decirlo, no quiero ofender a nadie, pero ustedes son una perla que nos han quitado, una perla de la hispanidad que nos han quitado, ¿no? Y a mí me duele que nos hayan quitado esa perla. Pero ustedes, durante muchísimos años, siguieron siendo hispanos, resistieron toda una política para que, una política que se había iniciado para que dejaran de ser hispanos, ¿está? Que fue la que me contactó, me llamó a Argentina por, bueno, ahora con este aparatito que tiene sus desventajas y también sus ventajas, ¿no? Porque me llaman, me dicen, soy de Puerto Rico, profesor, queremos invitarlo. Digo, ¿a dónde? A Puerto Rico. Bueno, yo encantado. Puerto Rico, encantado. Bueno, mi agradecimiento a ella, mi agradecimiento a el párroco de esta parroquia por habernos ofrecido este lugar, que seguramente él ha tenido que tomar la decisión, a quienes también lo han acompañado en esa decisión, a ustedes que están presentes, al señor cónsul que está acá, que me honran con su presencia, a todos. Mi agradecimiento a mi señora esposa que me acompaña en el viaje, que va acompañándome así, en el viaje de la vida, que es un viaje largo, con sus altibajos. Y bueno, la suerte, la providencia, como ustedes quieran decirlo, ha hecho que la charla que yo tenía que tener en la universidad la tenga hoy acá con ustedes. Quizás con menos gente o con más, no sabemos. Yo voy a hacer una charla, voy a hablar, pero ustedes después me preguntan lo que quieren, ¿está? Lo que se les ocurre, ¿está? No hay nunca ninguna pregunta que sea ni fuera de lugar, ni indiscreta, ni imprudente. Me pregunta lo que quiere. Me dicen, profesor, no estoy de acuerdo con tal cosa usted. Y por ahí tienen razón, yo me di cuenta que en tal aspecto estoy equivocado y a mí me da igual porque yo tengo que ir corrigiendo las cosas mismas que yo, incluso las preguntas me ayudan a mí a pensar cosas que a veces yo no he pensado. Este tipo que me pregunta esa cosa y yo nunca me había preguntado sobre eso. Y eso hace que yo después empiece a tratar de dar una respuesta a ese tema. Así que usted pregunta lo que quiera. Pero bueno, acá, ¿qué es lo que nos trae? Nos trae el tema de que hubo un momento en la historia donde unos tipos que parecen que estar semilocos, está, en realidad quizás locos del todo, se lanzan a cruzar un mar desconocido, un mar tenebroso. Se dice fácil, ¿no? Pero hoy cuando uno agarra el auto pone el GPS, ¿no? Y tiene miedo de perderse. Estos tipos se lanzan a cruzar un océano que no conocen, hasta que no saben a dónde van, ¿está? Ni cómo volver, porque no saber dónde uno va ya es difícil. Ahora, no saber cómo volver, o no saben si van a volver, es mucho más difícil. Esos locos simpáticos para mí, para otros antipáticos o malvados, son unos locos que comienzan recién a tener conciencia de que son españoles. San Isidro de Sevilla ya hablaba de España, pero la unificación se hace con dos grandes locos, Isabel y Fernando. Isabel, la reina de Castilla, Fernando de Aragón. ¿Sí? Y empiezan lo que se va a llamar el descubrimiento de América. No porque no haya habido antes quizás otros que hayan llegado a América, no, está equivocado. Quizás los fenicios estuviesen en América. Quizás los vikingos, seguramente, llegaron a América. ¿Pero descubrieron América? No. Miren, yo como soy profesor, soy un tipo medio loco, ¿no? Didáctico. Entonces, miren ustedes. A ver. Yo como un mago, ¿eh? ¿Ven la botella? Yo la cubro.
La botella está, supongamos ustedes ya saben que ustedes la ven, pero la botella está cubierta, ¿está? Si yo vengo, miro la botella, pero no le cuento a nadie que hay una botella, no se lo digo a nadie, no descubro la botella. Los vikingos llegan a América, no se lo cuentan a nadie, entre otras cosas porque hay lugares para pescar, entonces mejor no se lo cuenta a nadie porque viene otro y se lleva la pesca. Entonces, ¿por qué España descubre América? Porque España hace esto, le saca el velo, aquello que la cubre, le dice a todo el mundo, miren, hay un mundo nuevo, ¿está? Descubre América. No porque llega primero, habían llegado otros quizás, ¿está? Seguramente, pero descubre América. Y cuando España descubre América, dice, ¿y ahora qué hacemos con eso que ellos no saben siquiera que es un continente? No tienen la más mínima idea qué es. No tienen la más mínima idea de su tamaño, ¿está? No saben. De hecho, van a intentar encontrar un paso para llegar, se entiende, al Asia, pero hay que ir hasta Tierra del Fuego. Lo hace Magallanes, ¿no? Que después Elcano va a completar ese viaje dando la primera vez la vuelta al mundo, circunnavegando. No tienen ni idea. Pero ustedes tomen conciencia de lo que es navegar hasta Tierra del Fuego. Hasta Tierra del Fuego. Y después cruzar el Océano Pacífico. Una cosa descomunal. Y entonces, vamos a poner las cosas en claro. Es una empresa de hombres, está protagonizada por hombres, no por santos, ni por ángeles, no, porque aún los santos son hombres, ¿no? Y se equivocan 100 veces por día, por hombres, no por ángeles. Es un pueblo de hombres. Como hombres, se equivocan en un montón de cosas, cometen miles de errores, y como hombres hay hombres que se comportan bien y hombres que se comportan mal, ¿no? O el mismo hombre, la misma persona. Ustedes reflexionen sobre la historia de cada uno de ustedes. Si alguna vez no se han portado mal o comportado mal, ¿sí? El mismo hombre va cambiando en su vida y teniendo distintos comportamientos. Bueno, ese conjunto de hombres, que vamos a llamar españoles, es lo que hacen un nuevo continente. ¿Qué se le enseña a muchos muchachos? En Argentina no era así cuando yo era joven, va a comenzar a ser así en el año 2000, 2001, 2002. Libro de escuela primaria, en Argentina escuela primaria, hasta los 12 años, cuarto grado de la escuela primaria, dice Descubrimiento de América. Comienzo del genocidio de los pueblos originarios. Y viene una canción después de la explicación, una canción de Víctor Heredia, cantautor argentino, autodidacta. Es un buen cantor, es un buen hombre, pero de historia no sabe nada. Y habla de los 60 millones de muertos. 60 millones de muertos, caramba. Lo ve el niño que tiene 6 años, 7, 8, y dice 60 millones de muertos. Es decir, que dicen que España llegó a América para robar, porque querían llevarse el oro. Y para robar, mató, asesinó, violó. Y entonces siempre más interesantes las preguntas que las respuestas. Por lo menos era el método de Sócrates, el gran filósofo Sócrates, que va a ser, ¿no es cierto?, el padre intelectual de Platón y de Aristóteles. Platón, discípulo directo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón, aunque Aristóteles lo va a contradecir a Platón porque decía, yo soy amigo de Aristóteles, pero más amigo soy de la verdad. Más amigo soy de la verdad. Yo también soy más amigo de la verdad que de cualquier cosa. Y entonces, si España vino a América a robar, hay que hacerse algunas preguntas que no tienen. ¿Por qué España va a sembrar América de hospitales? ¿Por qué? Si yo voy a un lugar para robar, ¿para qué siembro hospitales? Bueno, profesor,
Esos hospitales serían, me dicen los alumnos, para cuidar, sanar a los soldados españoles. Bueno, mire, hijo, puede ser, pero resulta que hay un problema. No hay más de 1000 españoles en total en México cuando Cortés crea el primer hospital. Y ese hospital no estaba destinado a los españoles, estaba fundamentalmente destinado a los indios. Cortés crea el primer hospital que no debería ser muy malo el hospital, por lo menos en su construcción edilicia, porque ese hospital existe hasta el día de hoy. Y en 1975 fue el primer hospital en toda Hispanoamérica donde se hizo la primera, es decir, primero se hizo una operación a corazón abierto. Caramba. Pero todo México se llena de hospitales. Todo lo que va a ser el virreinato del Perú, que era Perú, Ecuador, lo que es Bolivia, el Alto Perú, Argentina, porque Argentina era parte del virreinato del Perú. El virreinato del Río de la Plata es muy posterior. Nosotros fuimos más tiempo peruanos que rioplatenses. Esa es la verdad. ¿Por qué crean esos cientos de hospitales en el virreinato del Perú? Gratuitos. Gratuitos. Si uno iba al hospital, entraba ahí, no tenía que pagar nada. ¿Eran para españoles? No. Para indios, para mestizos, para negros. Y no era para los ricos. Porque los ricos solían tener dinero para decir que el médico vaya a la casa. Era para los pobres, para los más pobres. No pagaba nada. Absolutamente nada. Entonces me dice un alumno, profesor, en esos hospitales se moría un montón de gente. Pero hijo, ¿qué me dice? En los hospitales ahora también se muere un montón de gente. Uno vio con el COVID y con todo, también se muere la gente en un hospital. La gente cuando va a un hospital no es porque está sano, ¿no? Es porque está muy embromado. Y entonces muchos se mueren, sí. ¿Qué quiere que le haga? Se morían, claro. Pero momentito. Ustedes saben que la primera vez que en Europa, se lleva un registro de las personas que entran al hospital y después cómo salen, si caminando o acostado, ¿no? Ustedes ya se imaginan dónde van, ¿no? Si están en línea horizontal. Es en Suiza. A los suizos les encanta hacer números, sobre todo para cobrar impuestos, ¿no? Después la costumbre se extendió a otra parte del mundo. En 1890. Sin embargo, en el 1600 ya hay registros en toda Hispanoamérica, porque cada hospital hispanoamericano, en Lima había cientos, en el Virreinato del Perú, en México, tomaba nota de cómo entraba la persona y cómo salía, ¿tá? De qué enfermedad tenía, qué dolencia tenía, y si se curaba, moría o cómo. Es el primer registro que se lleva en el mundo. Y ese registro demuestra que los hospitales eran sumamente eficientes. ¿Y por qué eran eficientes? Muy sencillo. Y muchos ricos de España iban a México. Porque en México, en el Perú, en esa época se curaba con hierbas medicinales. Ahora estamos volviendo mucho a eso. Pero en México, en Perú, había las dos hierbas medicinales, las de Europa y las de América. Y en Europa no. Aquí había más, digamos, medicamentos de la época que lo que había en Madrid o lo que había en París. Era mejor curarse acá. En México había una cosa que a mí me asombró en estos hospitales, que yo sufro mucho de los bronquios, ¿no? Entonces, en Argentina hay algo que se llama nebulizaciones. Le meten a uno una cosa acá, ¿no? Un aparatito cerrado y con antibióticos. Bueno, ellos tenían una especie de pequeña habitación, cuarto, que era como un sauna, donde provocaban vapor, calor con vapor, y ahí ponían todo tipo de hierbas. Y el tipo se quedaba 3-4 horas ahí inhalando todas esas hierbas medicinales. Una cosa adelantadísima. Entonces, ¿por qué? Si España fue a robar, y para eso mató y asesinó, se dedicó a crear hospitales para todo el mundo. No tiene mucho sentido.
en la América anglosajona no había ningún hospital, ninguno. Había uno solo en Nueva York, que habían creado los holandeses para los tipos de los barcos. En el resto, cuando los ingleses hacen la famosa 13 colonia, no había hospitales, no había hospitales. A ver si me explico bien. No había hospitales. Segunda pregunta. España va a América a robar, para eso mata, asesina. ¿Para qué se le ocurrió? Nosotros los llamamos a todos los españoles gallegos, ¿no? Porque estamos locos. A los españoles le decimos gallegos, a los italianos, como a mi padre, le decimos gringos, ¿no? Bueno, pero no es despectivo, es cariñoso. A los judíos les llamamos rusos, ¿está? A los rusos les llamamos ucranianos, a los árabes les llamamos turcos. ¿Por qué estos gallegos? Se les ocurre crear cientos de colegios. ¿Por qué? Cientos de colegios en México, en Perú, pero no eran para españoles, eran colegios para indios. Y esos colegios, ¿qué lenguas hablaba? Uno pensará, bueno, estos gallegos bandidos, lo que hacen es tratar de quitarle su lengua. Entonces, hacen los colegios para quitarle su lengua. No sería una mala respuesta, no sería una mala respuesta, que es la que me dan los alumnos. Pero hay un problema. Resulta que los colegios son trilingües. Se enseña español, es decir, castellano, en ese momento. Se enseña náhuatl en México, pero no se puede enseñar náhuatl si la lengua era solamente oral. Es decir, se hace una gramática náhuatl y se pasa de la lengua escrita, la lengua oral, a lengua escrita. Ellos no sabían escribir. Son los curas los que hacen la lengua náhuatl escritura y hacen la gramática, muchos años antes que la gramática alemana e inglesa, muchos años, mucho antes. Español, náhuatl o quechua en el Virreinato del Perú, guaraní en la provincia del Paraguay. ¿Y qué más? Latín. ¿Cómo latín? Sí, era la lengua de la ciencia, la botánica, ¿no? Yo a veces le pregunto a mi mujer, ¿cómo se llama esta planta? Tiene distintos nombres en el Perú, en Argentina, hay un nombre científico. Está siempre en latín. Era la lengua de la ciencia, de la botánica, de la física. Latín. El muchacho indio salía trilingüe. Español, náhuatl o quechua o guaraní y latín. Yo le pregunto a cualquiera de los que está acá. En Madrid, en Barcelona, en Quito, en San Juan, está en Buenos Aires. ¿Cuánto vale un colegio que realmente el muchacho salga trilingüe? ¿Cuánto vale pagar eso? Una fortuna, una fortuna. Esto era un colegio gratuito, el tipo salía trilingüe. ¿Para qué hizo eso España entonces? ¿Para qué? Siembra de hospitales, siembra de colegios, siembra de universidades, 33 universidades. 33 universidades. 80 y pico años antes, 82, 83, que se fundara Harvard, ya está fundada la Universidad de San Marcos en Lima, Perú. El colegio, no la Universidad de San Marcos, el colegio San Pablo de Lima, tenía 45.000 libros en su biblioteca cuando Harvard tenía 4.000, más o menos. ¿Y por qué esto? Entonces me dicen los muchachos en las clases, yo soy profesor, seguro que esos gallegos bandidos lo hacían para que estos sean más súbditos de la corona, para que sean hombres colonizados mentalmente. Bueno, vamos, no es una mala respuesta, no es una mala contradicción lo que ellos me están diciendo. Entonces hay que preguntarse qué se estudiaba. Bueno, obviamente se estudiaba filosofía, se estudiaba medicina, leyes, esta botánica, física. Esa no es la cosa. ¿Qué se estudiaba en materia de teoría política? En materia de teoría política, porque ahí está la respuesta a todo. ¿Qué se estudia en materia de teoría política? Y entonces resulta que en Europa, los franceses, jacobitas, los ingleses jacobitas, los franceses borbónicos, decían que el poder venía de Dios. El poder viene de Dios y Dios se lo da al rey. Dios se lo da al rey. ¡Pam! Poder cae de Dios al rey, ¿está?
Entonces el rey, como era Luis XIV, por ejemplo, decía, l'état c'est moi, el Estado soy yo no tengo que darle cuenta a nadie, ustedes a mí qué me importa. A mí el poder me viene de Dios, si a mí el poder me viene de Dios, ustedes no cuentan, muchachos, ¿no? Ustedes no son nada, porque el poder a mí me viene de Dios, yo soy el rey absoluto, en la monarquía absoluta, lo que se llama el absolutismo monárquico. Y la Escuela Teológica Española, ¿qué responde? Es cierto, el poder viene de Dios, porque Dios es la fuente de todo poder y justicia. Pero resulta que el poder, Dios no se lo da al rey, pero viene de Dios y Dios se lo da al pueblo. ¡Ah, caramba! Eso cambia todo. Pero viene de Dios, pero Dios se lo da al pueblo. ¿Quién dice esto? Victoria, Domenico, Suárez, Mariana, el jesuita. Suárez enseñaba en Granada, en la Universidad de Granada. ¿Y qué hace el pueblo con el poder? Bueno, el poder del pueblo lo delega al rey. ¿Para qué? Para que gobierne como un padre, es decir, gobierne, como dice Santo Tomás de Aquino, para el bien común. Es decir, establece la soberanía popular, a ver si lo entendemos. Mucho antes que a Rousseau, mucho antes que se le ocurriera a Locke o a Montesquieu, la soberanía popular. El poder viene de Dios, pero Dios se lo da al pueblo. La verdadera soberanía reside en el pueblo se lo delega al rey, para que gobierne como un padre en el bien común. ¿Y qué pasa? Se pregunta la Escuela Teológica Española, si no gobierna el rey como un padre. ¿Qué pasa? Bueno, tan distinta respuesta. Suárez dice, el pueblo tiene derecho a la revolución, es decir, a sacarlo al rey. Ah, caramba, el poder no es absoluto del rey, de ninguna manera. Solo tiene legitimidad para gobernar en tanto y gobierne para el pueblo. Mariana, que era jesuita, un poco más extremista, dice incluso tiene derecho el pueblo al tiranicidio. ¿Por qué? Porque el rey se ha vuelto de rey, sí, de monarca a tirano. La monarquía se ha transformado en tiranía. Por lo tanto, el pueblo tiene derecho incluso al tiranicidio. Es que el rey de España, a todos estos teólogos políticos, los echa, los encarcela, los fusila, los ahorca. No, le dice, está bien, esa es la doctrina oficial de España. Esa es. En contraposición con la que hacen los Borbones del otro lado de los Pirineos o los jacobinos, en Inglaterra. El poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo, que es el verdadero depositario del poder, y el pueblo lo delega en el rey para que gobierne como un padre. Y si no gobierna como un padre, el pueblo tiene derecho a la revolución. A ver, lo más curioso de esta historia es que esto es lo que se enseña en las universidades americanas, en Santo Domingo, en San Marcos, en lo que puede hacer la Javeriana, se entiende, en Colombia, en todas, en las 33 universidades, ¿está? Si tuviese acá vivo Nicolás Maquiavelo, me diría, ¿sabe? Maquiavelo, famoso autor del Príncipe, ¿no? El realismo político, en el Renacimiento. Nicolás Maquiavelo me diría don Nicolás, Marcelo, España ha devenuto pazza, España ha enloquecido. ¿Cómo le va a enseñar a sus colonos que si el rey no gobierna a sus colonos, a las colonias, que si no gobierna el rey, para ellos el bien común, tienen derecho a tirarlo por la ventana? Don Nicolás, lo que pasa es que usted no entiende que España nunca consideró durante el periodo de los Austrias América como una colonia. No era una colonia, eran reinos. ¿Podían equivocarse los reyes? Sí. ¿Podían cometer barbaridades los españoles en América? Muchos la cometieron, sí, claro. Por eso se hicieron las leyes de Indias, porque se entiende la primera parte de la experiencia americana. ¿Quién sabe lo que se está haciendo en América? ¿Cómo se hace eso? No sabe nadie nada. Estamos, se entiende, a kilómetros de distancia. La noticia tarda un montón. Entonces ahí vienen entonces muchos vivos que se abusan de las situaciones, muchos delincuentes, claro, entonces se hacen las leyes de India. Nunca nadie hizo eso, la historia de la humanidad, nunca. A punto tal que el rey, emperador, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, dice, bueno, muchachos, miren, paremos esto. Esto de la conquista se terminó, vamos primero a analizar qué es lo que estamos haciendo. ¿Está? Si es que realmente tenemos derecho a estar ahí. No hablamos de cualquier persona, hablamos primero del emperador. No es que este emperador fuese un santo, ¿está? No le temblaba el pulso para ir a hacer guerra donde se muere mucha gente, No es que fuese un santo porque tenía un hijo primero con la que había sido esposa de su abuelo, está la francesa, está, después, pero el tipo dice, no, va, un momentito.
Yo al infierno no me quiero ir. ¿Qué estamos haciendo ahí en América? Si hay algo que estamos haciendo mal, interrumpimos esto y vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. No se dio nunca en la historia de la humanidad, ni antes ni después, ni siquiera los romanos, que es el ejemplo más parecido a lo que hizo España, pero España muy superior éticamente, por esto de Carlos. Ni se va a dar después. No es imaginable a la reina Victoria de Inglaterra o a la reina Isabel de Inglaterra, Isabel I, diciendo, paremos la conquista de la India, muchachos, a ver si estamos haciendo algo bueno o malo en la India. No es imaginable eso. España sí lo hace, que era la ley de Indias. ¿Y por qué la ley de Indias si solo le interesaba venir a robar, matar y asesinar? ¿Por qué? Otra pregunta que yo les dejo a ustedes. Universidades, colegios, dijimos, hospitales, leyes de India, pero algo mucho más importante. España, si ustedes se fijan, porque la realidad está ahí, pero a veces uno no la ve, hay que ver el mapa. Bogotá. ¿A cuánto está del mar? Muchos kilómetros, ¿eh? Y en esa época era mucho más difícil llegar de Bogotá al mar que lo que se llega ahora, ¿no? Y si uno sigue la línea de las grandes ciudades, no es Guayaquil la gran ciudad, es Quito, en el interior del continente, Bogotá en el interior, Cajamarca, no es Lima la gran ciudad, es Cusco, Huancavelica, Ayacucho, entrando al Alto Perú, lo que va a ser después La Paz, Nuestra Señora de La Paz, ¿sí? Chuquisaca, Cochabamba, entrando a Argentina, Jujuy, Salta. ¿Salta a cuántos kilómetros está del mar, del Océano Pacífico? Un montón. Pero no es un montón en línea recta. Ustedes cuenten, no cuenten la línea recta de kilómetros. Hay que atravesar la cordillera de los Andes para llegar al mar, ¿está? Eso no es los Apeninos en Italia ni los Pirineos, ¿eh? Son 5.000 y pico metros de altura. Y después, Santiago del Estero, la madre de ciudades en Argentina. Córdoba está a 700, está Rosario del Mar, más 400, yo para sumar soy bastante malo, 1.100 kilómetros del mar, del Atlántico. Está del Atlántico. Y del Pacífico mucho más y con la cordillera de los Andes. Es decir, España, cuando alguien va a un lugar a robar, lo que le interesa es extraer los productos, ¿está? Robar las materias primas, oro, plata, o caucho, o café. ¿Qué hace? Funda ciudad en la costa. ¿Por qué? Porque uno no es estúpido. Ningún poder político es tonto, ¿no? Yo sé que si estoy robando, entonces tengo que estar en la costa porque estos tipos en un momento van a reaccionar, ¿no? No es que lo estoy robando, no es que lo estoy explotando. Y entonces me pongo en la costa para huir lo antes posible, ¿no? Si se rebelan, ahí subo arriba del barco y chao, me fui. No, España siembra de ciudades en el interior del continente. No hay dónde irse, no hay dónde escaparse si uno está en Córdoba. ¿A dónde se va? ¿A dónde te vas a escapar? ¿A dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo? No hay, si hay una rebelión estás frito, hermano, estás muerto. Porque España tiene vocación de quedarse ahí. Estos gallegos quieren quedarse. Joder, quieren quedarse ahí. Tener hijos ahí, ¿está? Pero ¿tener hijos con quién? ¿Con quién tener hijos? Si ellos vienen solos, ¿está? No traen mujeres. No son como los anglosajones, no traen mujeres. Con las mujeres de ahí se van a mezclar. Porque tienen una vocación para eso y aparte tienen un mandato de su reina. Cásense indios, españoles con indias. ¿Está? Españoles con indias y españolas con indios. Cásense, mézclense. ¿Por qué dice esto Isabel? ¿Porque estaba loca? No. Porque Isabel, que no sabe qué es América. Isabel no sabe qué es América, ¿está? No tiene idea. No puede tener idea. No sabe que hay un continente nuevo. Se imagina que algo nuevo es. Pero que es América y que tiene estas dimensiones y todos estos pueblos, ni idea. No se había descubierto a México, no tiene idea. Pero intuye que si el que está se mezcla con el que llega y el que llega se mezcla con el que está, no hay imperialismo, no hay metrópoli y colonia, porque empiezan a ser un mismo pueblo, se van a mezclar, ¿está? Se van a mezclar. Profesor, esa mezcla fue producto de las violaciones. Mire, hijo, violaciones hubo, es cierto, es verdad, claro. Sí. ¿Estamos hablando de ángeles o de hombres? De hombres. ¿Ustedes saben cuántas mujeres violó el ejército soviético en Alemania? ¿Cuántas mujeres violó el ejército soviético en Alemania? ¿Está?
Stalin dio la orden, muchacho, a divertirse, dijo Stalin. ¿Está? 2 millones de alemanas violaron, 2 millones de alemanas. Pero un momentito, los americanos, mejor dicho, estadounidenses, que es su verdadero nombre, los americanos somos nosotros antes que ellos, no se quedaron atrás. Oficialmente el ejército norteamericano reconoce haber violado 200.000 mujeres alemanas. ¿Está? Entonces, los americanos tenían prohibido comunicarse, los estadounidenses tenían prohibido comunicarse con los alemanes, no podían hablar con los alemanes. ¿Está? Y entonces el lema de los soldados americanos era copular, copular sin hablar, no es infligir la ley, las órdenes del ejército. ¿Por qué? La estamos violando, pero no estamos hablando. ¿No? ¿Se entiende esto? Entonces, si en pleno siglo XX, 2 ejércitos que combaten contra una fuerza demoníaca que fue el nazismo, para liberar supuestamente a un pueblo, los soviéticos querían liberarlo según a su manera, eran marxistas, leninistas, comunistas, y los otros eran capitalistas, liberales, violaban a mujeres. Se imaginan ustedes que en el 1400, 1500 también había tipos que cometían barbaridades. Sí, claro. Pero eso no fue la mayoría. La mayoría, y aunque no fuese la mayoría, hubo un montón de casos de amor. Sí, amor. ¿Cómo se entiende Cortés? Que se enamora de doña Marina. Sí, claro que se enamora. Y tiene un hijo. ¿Y qué hizo Cortés con el hijo? Dijo, ¿te quedás acá porque eres bastardo? No. Resulta que se llamó Martín Cortés Malitzin. Martín era el nombre del papá, ¿no es cierto?, de Hernán Cortés. Se le puso el nombre de su padre, en honor a su padre. Y ese muchacho de niño chiquito, ¿con quién jugaba? Era mestizo, ¿está? Más cara de indio que de español. Sí. Era compañero de juego del que va a ser el rey de España, Felipe II. Y entonces, ¿cómo está el tema del racismo? ¿Cómo es eso? Este Cortés Malitzin va a ser caballero de la Orden de Santiago. A nosotros hoy no nos dice nada esto, ¿está? ¿Qué es ser caballero? No, un momentito. En la época, ser caballero de la Orden de Santiago, no podía uno tener mejor título. Entonces, el caballero de la Orden de Santiago ocupaba un rango, la sociedad, extraordinario, ser caballero de la Orden de Santiago. Eso fue Martín Cortés Malitzin. Pero fue producto de un amor. Su padre no lo abandonó nunca. Nosotros festejamos el Día del Escritor en el mundo, establecido por la UNESCO, por 3 grandes escritores. Shakespeare, hace falta explicar quién es, ¿no? Cervantes, hace falta explicar quién es. ¿Y el tercero quién es? ¿Quién es el tercero? El Inca Garcilaso de la Vega. Su mamá, princesa quechua, es decir, hermana del emperador. ¿Está? Papá, soldado español. El Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, conoce toda la historia del Perú por su madre, que es ñusta, princesa, no cualquier cosa. El tipo habla y escribe perfectamente español, habla y escribe perfectamente castellano, quechua, perfectamente el latín, y algo sabe de italiano, porque traduce obra del italiano al español, es decir, que algo. Para traducir hay que saber mucho, ¿no? Sobre todo si uno traduce cosas de literatura, no es como traducir un artículo de ciencia política, no, mucho más difícil. Es lo que hacía él. ¿De dónde aprendió eso? En Cusco. Entonces, ¿por qué? Si yo voy a robar y para eso tengo que matar y asesinar, tengo una política que es la política del mestizaje. ¿Es eso existió en las colonias anglosajonas? No. La política fue el mejor indio, es el indio muerto. Yo desafío a cualquiera. ¿Está? Vamos juntos. Si yo gano la apuesta, el viaje para mí es gratis. Me lo pagan cualquiera de ustedes que me desafíe. Si yo pierdo la apuesta, yo le pago el viaje. Vamos juntos. Vamos con el señor cónsul, también lo invitamos si quiere participar de la apuesta. Vamos a Georgetown, ¿no? La universidad es bellísima. No vamos a ir en invierno, que hace un frío bárbaro. A mí no me gusta eso. Vamos un día de primavera, ¿no? Porque en verano también hace mucho calor. Pedimos una caña, nos sentamos ahí los 3 y durante todo el día vemos si pasa un mestizo anglosajón y doquí, o de cualquier, se entiende, etnia de las que había, de indios que había en la costa este de Estados Unidos. Si pasa un solo mestizo, mezcla de anglosajón con indio, de las
franja que ocupaba las 13 colonias, el viaje se lo pago yo y el embajador, se lo pagamos los dos. ¿Está? Si no, ustedes nos pagan el viaje y la estadía. ¿Está? Y la cerveza, claro. No vamos a encontrar ninguno. Cuando pasa un mestizo, ese mestizo es un mestizo nuestro. Un mestizo mezcla de español con indios, se entiende, hispanoamericano. Nuestro es el mestizo, no de ellos, porque ellos los mataron a todos. ¿Está? Pero ¿saben cuándo se decidió eso? ¿Saben cuándo se decidió? Yo lo pongo. Ustedes de lo que yo digo no crean nada. Aprovechen y compren el libro, así yo también vendo unos libros. Pero no me crean, vayan al libro. Ahí están las fuentes. En nada por lo que pedí perdón, yo pongo las fuentes. Se decidió un domingo después de la reunión que tuvieron en una iglesia protestante. Dijeron, bueno, ¿cuál es la solución con estos tipos? El mejor indio es el indio muerto. Hay una razón teológica. Yo, estando en una iglesia, me voy a atrever a explicárselo. Uno puede ser católico, anticatólico, agnóstico, lo que se quiera, pero las cosas, la razón es la razón. Para el protestantismo, con la aparición de Lutero después de Calvino, ellos dicen que el pecado original, dice el protestantismo, ha dado muerte al hombre. Dice Lutero, el hombre se salva por la fe. Calvino dice, Lutero tiene razón, pero le agrega algo más. Reintroduce un concepto que había sido anulado por el catolicismo, por el cristianismo, que era un concepto griego, que es el concepto de predestinación, que los griegos sí creen en la predestinación. Para los griegos, el hombre es juguete de los dioses, por eso hacen sus obras de teatro, ¿está? El drama griego, ¿está? Viene el tipo, ¿está? Es un bebé, lo abandonan, ¿está? Edipo. Se hace grande, vuelve a la ciudad, encuentra en el camino al padre, lo mata, no sabe que el padre va a la ciudad tiene una peste, quien descubre cuál es, se entiende el acertijo de cuál es el animal que primero camina en 4 patas, después se entiende 2 y después en 3, libera al pueblo de la peste y se casa con la reina. Él dice, el hombre, primero gatea, después camina y después usa un bastón, 3 patas. Como premio se casa con la reina, resulta que la reina es la madre, el tipo se acuesta con la madre, ha matado al padre, descubre después, ya se termina un desastre, el drama griego, el hombre es juguete de los dioses, para eso los griegos hacen esas obras de teatro, porque dicen que el hombre está predestinado, no dirige su destino. El cristianismo tendrá razón o no, no viene al caso de discutir eso hoy acá, pero termina con esa idea. Calvino la reintroduce, porque Calvino enseñaba en Ginebra, donde yo estudié y vivimos con mi señora. Dice, Lutero tiene razón, pero se equivoca en algo, o no termina de explicarlo. No todos los hombres se salvan porque Cristo no ha venido a salvar a todos, sino a algunos. Entonces los discípulos de Calvino le preguntan, bueno, maestro, yo lo cuento de forma para que no se me aburran, sino más seriamente en el libro. ¿A quién? Bueno, dice Calvino, no se puede saber, dice Calvino, no se puede saber. Pero hay indicios. ¿Cuál es el indicio? Que la riqueza es un signo de predestinación. La riqueza es un signo de predestinación. Dios no ha venido a salvar a todos. El pecado original ha dado muerte al hombre y Cristo viene, pero no para todos, para algunos. Si el pecado original ha dado muerte al hombre y Cristo viene para algunos, hay ahí escuchándolos escoceses e ingleses en Ginebra. Vuelven a Inglaterra. Y esos van a ser los llamados puritanos. Puritanos. Dicen, Dios no ha venido para todos. Para nosotros ha venido. Para nosotros que somos los puritanos. ¿Está? Y esos puritanos van a América. Y se creen que están haciendo como un nuevo paso del Mar Rojo. Y así lo ponen, yo lo explico ahí con las citas de ellos, ¿no? Son un nuevo pueblo elegido por Dios. Llegan ahí, ¿está? Son los famosos padres fundadores. Y dicen, bueno, estos tipos, pieles rojas, están muertos por el pecado original. Dios nos salva a nosotros. Entonces, no son redimibles. No son redimibles, porque Dios no ha venido a salvar a todos. Si Dios no ha venido a salvar a todos, nosotros somos la nueva Jerusalén, el nuevo Israel, ¿qué hacemos con estos tipos? ¿Está? Digo, si Dios no ha venido a salvar a todos y ha venido a salvarnos a nosotros, matarlos. Pero no porque fuesen malos, no eran malas personas en absoluto. No se crean que eran unos monstruos, no eran malas personas, al contrario, eran muy buenas personas. Pero ese razonamiento los lleva a una idea
terrorífica. Matarlos a todos, a una limpieza étnica. Los matan a todos, ¿está? Mejor indio es el indio muerto. ¿Qué dicen los católicos con sus miles de defectos, con sus miles de porquerías? No es así. El pecado original no ha dado muerte al hombre, lo ha herido. Por lo tanto, estos tipos son redimibles. Por lo tanto, tenemos que convertirlos. Entonces no podemos matarlos a todos. Porque sí, se parecerán que son malos, hacen cosas que están muy mal, matan gente, se las comen. Todo eso está bien, pero nosotros no podemos matarlos a todos. Tenemos que redimirlos. Hay que hacerlos católicos. Porque son hijos de Dios como nosotros y el pecado original no le ha dado muerte. Y no existe el concepto de predestinación. No existe el concepto de pueblo elegido. No existe más, ese ha quedado abolido. Entonces, se abren las dos formas de conquistar América. Uno que quiere incorporar a esos pueblos nuevos a la fe, ¿está? Y los otros que dicen no hace falta. Es un trabajo inútil porque no se pueden salvar. Matarlos a todos. Matarlos a todos. Pero un profesor, si yo vi, se entiende, las películas de John Wayne, ¿está? Y las otras películas del oeste, y ahí está Jerónimo, ¿no? Entonces, indio sabía. No, hijo, esos indios están en la parte que había sido española, porque Estados Unidos se va a adueñar esa parte recién en 1848, Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual le saca a México 2.700.000 kilómetros cuadrados, ¿está? Ahí estaban los indios que hoy nosotros vemos que todavía sobreviven. Eran indios que estaban en la parte española que después fue mexicana. En California, en Texas, en Nuevo México, en Colorado, ¿está? Ahí estaban los indios eso. Pero ustedes nunca vieron una foto real de Jerónimo Lasay. ¿Está? Está el indio y resulta que tiene acá un rosario con un crucifijo. ¿Y por qué se llama Jerónimo? Porque estos indios hablaban español. La lengua de Jerónimo tenía dos lenguas. El chiricahua, porque era apache de la tribu chiricahua, y el español. Jerónimo hablaba perfectamente español. Cuando él va a dictar sus memorias, ¿en qué la dicta? En español, y se redacta su memoria en español. No era ningún salvaje loco, ni andaba matando norteamericanos y estadounidenses, así, eso que iban, se entiende, como se veía en una serie que yo veía cuando era chico, se entiende que era El Gran Chaparral, con Bob Cannon, que me gustaba a mí, y Linda, que era la esposa, se entiende, del otro, que era el dueño del rancho, John Cannon y Bob Cannon, ¿tá? Y ahí aparecían los salvajes apaches. No eran ningún salvaje, los tipos estaban defendiendo de la agresión. Eran indios cristianos, hablaban español, aparte de chiricahua, claro. ¿No? Claro. Si no hubiese quedado ni rastro de los indios. Si hay indios en Estados Unidos, es porque estaban en la parte española, ¿está? En la parte española. Entonces, no era que España vino a robar y para eso mató, sino es un genocidio. Genocidio gigantesco. Yo empecé diciendo esto, ¿no? 60 millones de muertos. Vayan a los libros, no me crean a mí. Ángel Rosenblatt. No se olviden de este nombre. Ángel Rosenblatt. Polaco. Que va a Venezuela. De Venezuela va a estudiar a Argentina, a la Universidad de La Plata. Termina siendo profesor en la Universidad de La Plata. Hace un libro fantástico. El único libro real, serio, sobre el tema de la población en América. ¿Cuánta gente había en América antes de la llegada de España? Y el tipo dice, miren, mal podía matar España 60 millones, lo lamento mucho, dice Ángel Rosenblatt, que no era católico, ¿tá? Era judío, que no era español, dice, yo lo lamento mucho, la ciencia es la ciencia. Acá con todos los estudios que él hace científicamente, de acuerdo a la población que hay posterior, ¿entiendes? No podía haber tanto en estos censos si no había tantos antes. No hay, dice Rosenblatt, en todo el continente, más de 40 millones de personas en todo el continente, incluidos los Estados Unidos de América. Y 4 millones se entiende en lo que hoy llamamos México, que no es todo lo que hoy llamamos México. En lo que era México en esa época, no en todo lo que hoy llamamos México. 4 millones. Así que eso que mataron 60 millones, 40 millones, mire, no es posible ni siquiera matar 20 millones porque no hubiese quedado gente acá. No es posible eso, no es cierto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pasó que América había sido poblada ¿por quién? Por los asiáticos, fundamentalmente, la teoría Marx. Quizás a uno haya venido también de lo que es la Polinesia, Indonesia, menos. Resulta que vienen las glaciaciones, las aguas descienden, se forma un paso de tierra entre Alaska
y Siberia, ahí penetran, se terminan las glaciaciones, el agua vuelve a subir y América queda aislada. De pueblos que durante 10.000 años van cruzando, van llegando después a Ushuaia, quedan aislados, ¿está? Y entonces allá entre África, Europa y Asia, en realidad, nosotros decimos Europa, en realidad Europa no es un continente, en realidad, está Eurasia en todo caso, ¿no? Están, bueno, la división entre Rusia, Asiática, pero eso son un par de montañitas. La gente va, viene, las pestes van y vienen, se contaminan unos a otros. En cambio, acá no. Cuando llegan los españoles, traen enfermedades que acá no existen. Pero hay algo que los negros legendarios ocultan. También hay enfermedades en América que en Europa no existen y que se las llevan, se entiende, los españoles allá. Ahora está prohibido decirlo y lo han sacado de los libros de medicina, lo han sacado. Cuando uno ve los libros antiguos, no solo de historia, sino de medicina, todo el mundo había sido sostenido siempre que la sífilis era originaria de América. Y claro, tenían relaciones sexuales acá, se contagiaban los hombres, iban allá, y como miles de muertos hubo allá, miles de muertos hubo acá. Y sí, no iba a ser de otra manera, no podía ser de otra manera. Pero no porque España se hubiese propuesto aniquilar a la población. Si uno va a una definición de genocidio, vayan ustedes, está, busquen ahí en internet, definición de genocidio, ¿está? ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo tengo, se entiende, la intención de eliminar a alguien por su raza, de eliminarlos, quiero matarlos a todos, ¿está? Porque me molesta su raza, su religión, como pueblo. Eso nunca pasó. España jamás tuvo esa intención, nunca. Sí lo tuvieron, se entiende, los que acusan a España de genocidio, que son los anglosajones. Sí, eso sí. Pero no porque fuesen malos tipos, ya le expliqué por qué antes, su locura teológica. Entonces, España crea colegios, hospitales, ciudades en el interior del continente, mezcla su sangre, crea un pueblo nuevo, producto del mestizaje. Ahora, ese pueblo nuevo es interesante, porque en apariencia, cada uno de estos pueblos es distinto del otro, en apariencia. Es decir, en lo que llamaba Aristóteles el accidente. Pero en sustancia, no. En sustancia es el mismo pueblo. Ustedes ven esta mesa, ¿no? Esta mesa, ¿cómo es? Rectangular, ¿no? ¿Y cómo es? Negra. ¿No? Negra. La mesa es negra. Rectangular. ¿Y esa mesa cómo es? Roja. Puede haber una mesa amarilla, ¿no? Y una mesa blanca. Una mesa redonda, cuadrada, triangular. ¿Y por qué decimos que es mesa? Si una es cuadrada, una es redonda, una es triangular, negra, blanca, amarilla, porque hay algo que le hace ser mesa, la sustancia. Esto que sea negra o roja, piel negra, piel amarilla, piel blanca, gris, mezcla uno con otro, es el accidente. Pero algo en sustancia son iguales. Nosotros en la hispanidad, somos todos distintos en el accidente. ¿Está? Uno más negro, uno más blanco, uno amarillo. ¿Qué problema hay? Somos todos iguales. ¿En qué? En sustancia. Negro, blanco, amarillo, rojo, lo que quieras. En sustancia somos iguales. Pensamos con la cabeza y sentimos con el corazón de la misma manera, porque tenemos los mismos valores y las mismas categorías mentales. Las mismas categorías mentales y los mismos valores. Corazón, ¿está? Y cerebro y corazón. ¿Sí? Y después es lindísimo, porque uno come más picante, uno menos picante, uno más carne, otro menos carne, uno come más poroto, frijoles, el otro arroz, maíz, fantástico. ¿Está? Fantástico. Pero ustedes van a ver un hispano negro, un hispano blanco, un hispano colorado, amarillo, violeta, ¿está? Los llevan todos se entienden en Alemania, los dejan en Alemania 3 minutos en donde quieran, en Hamburgo, en Berlín, a los 10 minutos se juntan entre ellos, ¿está? Y están saliendo entre ellos, recorriendo la ciudad junto entre ellos, ¿está? Pues se reconocen mutuamente, son hispanos, hablan ellos, y a los 2 días son amigos, se entiende, como si hubiesen conocido toda la vida. Es así. O no le pasó a mí, pasó a todo el mundo, le pasa, ¿está? ¿Quiere decir que somos mejores que el otro? No, mire, escuchen, no somos ni mejores ni peores.
Y yo no acuso a nadie de nada, ¿está? Somos lo que somos y queremos seguir siendo eso lo que somos, ¿está? No nos sentimos más que los otros, no. Pero tampoco tenemos por qué sentir menos que los otros, ¿está? No porque hayamos quedado muchas veces en la historia de la humanidad retrasados económicamente, que es nuestro caso en muchos países hispanoamericanos, tenemos que sentirnos menos, porque el otro tenga más dinero que nosotros en el bolsillo. ¿Eso qué tiene que ver? ¿No? Nosotros no nos sentimos más ni menos. En Argentina, los gauchos, ¿está? Que en realidad es el andaluz que va a Argentina y empieza una vida a caballo y en un espacio gigantesco, y que empieza con un hablar distinto, acuñó una frase que se fue repitiendo de padres a hijos y a nietos hasta el día de hoy. Naides es más que nadie. Naides es más que nadie. Es decir, nadie es más que nadie. Que nadie. Es decir, nosotros creemos todos los hombres, creemos que todos los hombres son iguales, ¿sí? Que nadie tiene más derecho que otro. Esa es nuestra... Nunca, en nosotros no nació ni el nazismo, no, nosotros no nació eso. Ni el supremacismo, eso nunca existió entre nosotros. Nadie es más que nadie, nadie es más que nadie. ¿Está? Creemos que todos los hombres son iguales. ¿Está? Uno habrá estudiado más, otro estudiado menos, ¿está? Pero todos son iguales. ¿Está? Eso es nuestra categoría, nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar. ¿Está? Esa forma de pensar se la debemos a España. ¿Eh? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y por qué? Yo le pido que lo lean, lo pongo en 2 libros, en Nada por lo que pedí perdón, y en lo que América le debe a España. Porque hubo una cosa muy particular en España, muy particular. Toda España era cristiana. Y los cristianos, más o menos, tienen que decir esto, que todos los hombres son hermanos. Pero después está la realidad, que produce el movimiento histórico de los pueblos. ¿Está? Había caballeros en toda Europa, en Francia, en Alemania, en Borgoña. Carlos V lo sabía bien. Pero había una particularidad. En Borgoña, en Aquitania, que era regiones de Francia, Aquitania, en Lombardía, los caballeros eran la minoría. Si aquellos que estaban dispuestos a luchar por el bien, la verdad y la belleza, y que sentían que todos eran hermanos, con sus defectos. En España los caballeros eran multitud. ¿Y por qué? Porque España tenía que afrontar un problema, que era una guerra permanente que tenía ahí. Entonces, cuando bajaron, se entiende, de Asturias y van a la meseta castellana, cuando uno está arriba, ve al enemigo cuando viene. Y cuando está abajo no ve nada, lo pueden agarrar de sorpresa. Entonces, ahí, el que es noble estaba espalda con el herrero, con el agricultor, no porque dejase de ser noble, porque si no combatían todos juntos, los mataban a todos. ¿Está? Los mataban a todos fácil. ¿Está? Entonces, nace eso. Sí, él es noble. Sí, está muy bien, pero un momentito. Todos somos iguales. Nadie es más que nadie. ¿Está? Y eso España lo trae a América. ¿Está? Claro que hay diferencias sociales, claro que hay rico, que hay pobre. Claro, hombre, si hay rico y pobre ahora, ¿cómo no lo va a haber antes? Pero no es que había españoles ricos e indios pobres. No, había indios riquísimos y españoles pobrísimos. Españoles riquísimos y españoles también pobrísimos, claro. Diferencia de clases sociales. Y sí, no estaba el Estado de bienestar, no estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, derechos sociales, no, escúcheme, eso va a venir después, ¿eh? Era lo que había. Está en el momento histórico. Y eso es nuestro sello distintivo, ¿está? Nuestro sello distintivo. Nosotros tenemos que volver a sentirnos hispanos, ¿está? Y eso no es una cuestión racial, es una forma de pensar y de sentir, ¿está? Negro, blanco, indio, amarillo, rojo, verde, no tiene nada que ver, nada que ver. Lo digo acá en Puerto Rico, que es fundamental, porque ustedes son una especie de frontera, ¿está? Ustedes son, yo me atrevo a decirlo, no quiero ofender a nadie, pero ustedes son una perla que nos han quitado, una perla de la hispanidad que nos han quitado, ¿no? Y a mí me duele que nos han quitado esa perla. Pero ustedes, durante muchísimos años,
siguieron siendo hispanos, resistieron toda una política para que, una política que se había iniciado para que dejaran de ser hispanos, ¿está? Una política de empobrecimiento. Y claro, cuando uno se convierte de rico en pobre, empieza a pensar que el otro es superior a uno, ¿no? Y sí, porque es así. El otro tiene poder, es rico, entonces debe ser que nosotros fallamos nuestra cultura. Por eso somos pobres, ¿no? Y los otros son ricos, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Ustedes resistieron todo. Están un poco flojos. Ahora, charlábamos con unos amigos en un muy grato almuerzo, muy prolongado. Ustedes no tienen más hijos. Esto se está muriendo demográficamente. Lo que no consiguieron por la fuerza los otros, está aplicando políticas de control del español, de control económico, devaluando la moneda, cambiándola de 2 en vez de a 1, de 4 a 1. Todo lo que no consiguieron por la fuerza, ustedes lo van a entregar por propia voluntad. Se van, no queda gente, no se tienen hijos. ¿En qué se va a convertir esto? Entonces, ¿en qué? En un asilo de ancianos para jubilados norteamericanos, mientras que los jóvenes de acá se van a vivir a los Estados Unidos o aunque se fuesen a vivir a Madrid, era igual, dejan la isla sola, ¿no? Dejan la isla sola, ¿en qué se van a convertir esto? Lo que los otros no lograron, por la fuerza, ustedes lo van a entregar por propia voluntad. Ahí sí que estarían ustedes en un problema, ¿eh? Ahí sí que estarían en un problema, ¿eh? Porque entonces sí que habrán fallado históricamente. Si algún sentido tiene mi visita a Puerto Rico, es recordarle esto. Ustedes fueron un pueblo heroico y habiendo sido un pueblo heroico, ahora van a entregar solo y porque sí, sin presión, lo que tanto defendieron cuando los agredían. ¿En serio van a hacer eso? ¿La verdad? No, no puede ser. No pueden hacer eso. No pueden hacerlo por ustedes, ni tampoco, y por nosotros tampoco. Nosotros no podemos soportar eso, de ver eso pasa en Puerto Rico. Sería una injusticia para ustedes y para todos. No todo el mundo piensa como pienso yo en Argentina, no, por supuesto que no. Tampoco en España, tampoco en México, no. Porque el mundo es así, porque hay pluralidad de opiniones y de opciones. Pero yo pienso que ningún hombre, ni derecha, ni de izquierda, ni liberal, ni marxista en la hispanidad puede querer que esto deje de ser una tierra de la hispanidad. Yo no creo que haya ninguno, ¿no? Ninguno, de buena intención, cualquiera sea su ideología, cualquiera sea esta, ¿tá? Liberal, marxista, socialdemócrata, ¿tá? Que pueda en serio querer que Puerto Rico deje de ser la perla de la hispanidad. ¿Tá? No, no creo eso. Ustedes no están solos, ¿está? Pero son ustedes los que tienen que resolver ese problema. Nosotros no podemos resolverlo por ustedes. Y el problema, ¿cómo comienza a ser resuelto? Cuando uno tiene paciencia, cuando uno descubre que le han mentido históricamente, que la leyenda negra es falsa, que es la falsa historia de España en América contada por los enemigos de España, lo cual no quiere decir que exista una leyenda rosa. ¿Está? Todo fue bueno, fantástico, fenomenal. No, no fue así porque fue hecha por hombre. Ahora, ustedes saben que cada vez que estudio más, cada vez digo, caramba, pues se parece mucho, ¿eh? No es rosa, pero se parece mucho, ¿eh? La verdad que no, a uno le cuesta trabajo encontrar qué es lo que hicieron mal. Miles de hombres que cometieron errores, miles, pero nunca fue una política de Estado, nunca fue la política de un pueblo, nunca. Bueno, muchísimas gracias, quedo abierto a todas las preguntas que quieran. Pregunten lo que quieran. Lo que no sé, le digo, no lo sé. Es fácil, ¿no? Sí, adelante, adelante. Profesor, ¿usted cree que es posible defender la independencia de nuestras naciones sin negar nuestra herencia española, como trató de hacer en nuestro país don Pedro Albizu Campos y como trató de hacer en Argentina, en su país, gente como el historiador Díaz Araujo o como hace hoy Antonio Caponero?
Bueno, ellos intentan defender la herencia española, es decir, la independencia rescatando la herencia española. Eso es lo que hizo Pedro Albizu Campos. Por eso Pedro Albizu Campos, sus grandes discursos lo hacía el 12 de octubre. Hay que escuchar sus discursos, que eran discursos por la radio, así que escucharlos. Hay algunos por internet que están escritos, son discursos fantásticos. Son discursos contra la leyenda negra completa de Pedro Albizu Campos. Podría agarrar en un montón de cosas, sí, está muy bien, pero en la línea histórica era una línea histórica extraordinaria. Es decir, evidentemente no se... es decir, la política es historia en construcción. La política es historia en construcción. Si uno entiende que la política es historia en construcción, ustedes se convierten en sujeto activo de la política. ¿Está? Si no, creen que la historia pasa por otro lado, que no son ustedes. No, son ustedes los protagonistas de la historia. Cada uno como individuo y como pueblo protagonista de la historia. La historia no pasa, pasa por cada uno de ustedes. La política es historia en construcción. Y la historia de la política que fue. Entonces, si uno se equivoca en el punto de arranque, en el análisis histórico, se equivoca en todo. Entonces, hay que partir de desmitificar la leyenda negra. No hay leyenda rosa, no hay leyenda negra, fue lo que fue. Como le digo, cada vez que uno estudia más, cada vez lo ve con mejores ojos, ¿está? Y no encuentra casi fallas. Pero esto es, hay que terminar con la mentira histórica, hay que partir de eso, de terminar con la mentira histórica. Y después viene la política. La política concreta del día a día, del qué hacer, es otra cosa. ¿Está? Bueno, eso que vamos a pedir tal cosa, otra, por eso ya empieza, eso ya es otra cosa. Eso ya es un asunto de la política concreta y eso, ahí está la prudencia, la circunstancia, lo que se puede hacer hoy, lo que se podrá hacer dentro de 100 años, eso ya es otra cosa, en la cual yo no entro. No me corresponde decirle a mí qué es lo que tienen que ustedes hacer políticamente ahora, cuál es el camino de ahora. No, eso lo tienen que resolver ustedes. ¿Está? Que bajar o subir impuestos en España, yo qué sé, no es asunto mío, yo no me dedico a eso. ¿Está? ¿Qué sé yo? ¿Qué tiene que hacer el PP o el Partido Socialista? Bajar, subir, lo que quiera, yo qué tengo que ver. ¿No? Hay que resolverlo, ahí tienen que pensarlo, pero es otra cosa, es la política táctica del momento, que es importante, claro, para el bienestar de la gente, pero es otra cosa. No es la política estratégica, historia a la cual yo me estoy refiriendo y me debo referir. Yo no tengo que entrar, ir a España y hacer un discurso para ver si hay que votar al PP, a Vox, al Partido Socialista o a los separatistas catalanes. No, ¿qué tengo que ver? Yo sí lo que tengo que decir que me parece que la independencia de Cataluña es un suicidio histórico para los catalanes y para España, eso sí. Pero no tengo que andar diciendo a la gente lo que tiene que andar votando, ¿no? No, eso no me corresponde a mí. Eso no. Sí, sí. Perdón, vamos a dejar primero a la señora, ¿no? Para darle el privilegio a las damas. ¿Cómo se llama el libro que fue escrito sobre España? Bueno, yo tengo 3 libros escritos sobre eso. Ahí están mis 3 libros, Madre Patria. A ver si me los traen, por favor, así los mostramos. Me está costando un trabajo un poquito hablar, no sé por qué, se me ha producido que se me ha lastimado la lengua. No sé qué me ha pasado. El primer libro de la trilogía es Madre Patria. Este se publica en el año 2021, después de la pandemia. Después viene Nada por lo que pedir perdón. Y cierra la trilogía con Lo que América le debe a España. Pero hay montones de otros libros. Está el libro de María Elvira Roca Barea, Imperiofobia, libro excelente. Libros de Iván Vélez, La conquista de Perú, La conquista de México, libros excelentes. Libros de Pedro Insúa, excelentes también, montones de libros. Yo hago lo mío. Bueno, hablo de los míos, también es lógico, ¿no? Como un pintor quiere que sus cuadros se vean, ¿no? También. Así, estos son los 3 libros, señora. Es decir, Madre Patria, ¿está? Que es este. Si usted me pregunta cuál quiero más, no le puedo decir porque es como a los hijos, uno quiere a todos, ¿no? Bueno, todos me dieron grandes satisfacciones, ¿está? Todos me han dado grandes satisfacciones. Se pueden leer independiente uno de otro, se puede comenzar por de arriba para abajo, abajo para arriba, porque están pensados para eso, para que sean didácticos, fácil de leer,
A mí, si la persona me dice que no entendió el libro, quiere decir que el libro no sirve. Tiene que ser un libro que todo el mundo, independientemente si haya estudiado historia, ingeniería, astrología, pueda entenderlo. O por lo menos entender el 60%. ¿Está? Si no, está mal escrito. Yo creo que se entienden bien. Veremos, cuando usted lo lea, me manda un mensajito, Marcelo, no entendí nada. Ahí voy a estar en un problema. Bueno, don Marcelo, 3 preguntitas. Una primero, después le damos turno a los otros. Una primero, ok. Sí. ¿Quiénes actualmente y a través de la historia se han opuesto a la beatificación o canonización de Isabel la Católica? Bueno, yo no soy un experto en el tema religioso, y no soy un hombre que está ligado a la iglesia para saber el proceso de santificación cómo es. Lo que sí sé, porque me lo dijeron la gente que trabaja, ustedes saben que para la santificación es por diócesis, una diócesis se encarga de ese tema, el obispo de tal lugar, ¿no es cierto? Lo que sí sé, porque me lo dijo, es que el proceso está terminado. Está terminado. Uno puede creer o no creer, eso es otro problema, ¿está? Pero el proceso formal consiste en que yo digo, bueno, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo? Amalis. Amalis. Es santa, se murió casi, primero se tiene que morir, no se me muera ahora, si no me muero del susto yo, ni la maté, ni mañana tampoco, por favor, se muere. Entonces ahí se inicia el proceso y aparece lo que se llama el abogado del diablo. El abogado del diablo es quien va a tratar de encontrar cuanta cosa ya tenga para decir que no es santa. Y hasta el otro que la defiende, está en ese juicio. Después tienen que aparecer 3 milagros y así. Bueno, si todo eso se complementa, según los cánones de la iglesia, según la iglesia está todo hecho, quiere decir que ya puede ser beata y después el Papa dice que es santa. ¿Está? Bueno, el caso de Isabel, aparentemente, por lo que me dicen a mí, está todo listo. Está todo listo. Es un caso interesante, ¿no? Muy interesante porque es una mujer que fue reina, pero no reina porque, bueno, es reina, no. Reina quiere decir que es la mujer que conducía los destinos de Castilla. A Isabel no le imponía nada a nadie, ni su marido. ¿Está? Es decir, que hacía política, ¿está? Que hizo historia. ¿Está? Entonces, una mujer que hizo política, que hizo historia, me parece a mí que tenía que ser reivindicada por todas las mujeres del mundo, ¿no? La mujer, ¿está? Independientemente si es santa o no es santa, ya el solo hecho de su dimensión política, la dimensión política de Isabel, ¿está? Una mujer que pasó más tiempo a caballo, ¿está? Que sentada o acostada, ¿está? Que paría hijos a caballo, ¿está? No estamos hablando de una mujer de una importancia sublime, ¿está? Después se puede haber equivocado en esto, en lo otro, todo lo que usted quiera, pero no es cualquier cosa, ¿está? No es una política, no es una mujer de la comodidad. Uno se imagina a los reyes y como tienen imagen de los reyes franceses, ¿está? Ahí en el palacio, tranquilo, así no era, ni Isabel, ni Fernando, ni Carlos V, que no era español, pero se españoliza, ni Felipe II, ni los otros. Yo le puedo asegurar, con certeza pongo la mano en el fuego, hasta todos los Austrias. Ahí la pongo con certeza. No eran así. ¿Está? No eran así. Y hasta Felipe II no había capital. No tenía el reino capital, era una capital itinerario, itinerante. Donde estaba el rey, y ahí iban todos. Con Felipe recién va a Madrid a convertirse en capital, no antes, ¿no? Son tipos que estaban constantemente haciendo las cosas, ¿está? Para bien, para mal, pero ahí estaban. Más quisiéramos ahora que algunos presidentes en América Hispana estuviesen como esa gente, siempre al lado del pueblo y dando vuelta, equivocándose o acertando, ¿no? Otra preguntita antes que él haga la segunda. Allá. Te quería preguntar sobre algo que usted comentó sobre la forma distintiva que trataban los anglosajones a los latinoamericanos. Te cuento que la distinción está fundamentada en una visión teológica calvinista que ellos tenían sobre la predestinación y sobre la degeneración total y la muerte de los pecados.
y la visión diferente que tenían los católicos en contra de los calvinistas. Era para ver si podía abundar en eso. Bueno, no voy a abundar porque sería para una conferencia completa. Es decir, pero la distinción es sobre la concepción del pecado original. ¿Qué se entiende por el pecado original y cuáles son sus consecuencias? La concepción católica no es que está en contra de la calvinista, porque es anterior. En todo caso, la calvinista está en contra de la concepción católica. La concepción católica dice que el pecado original no ha dado muerte al hombre. El pecado original no da muerte al hombre, lo hiere. Y por lo tanto, si lo hiere, es redimible. Está redimible. Con Lutero y con Calvino, pero fundamentalmente con Calvino, el puritanismo, el pecado original mata al hombre, no lo hiere, o lo hiere de muerte, lo aniquila. Y por lo tanto, si el pecado original lo ha dado muerte al hombre, lo mata, no es redimible, sí, se va a ir al infierno. Es un sujeto del demonio. Si es así, y Cristo ha venido a salvar solo a algunos, a los elegidos, es decir, a los puritanos, que sí que los otros, lamentablemente, sobran, ¿no? Sí, ha venido a salvarnos a nosotros. Y todo lo que, supongamos que yo soy puritano, digo, Dios ha venido a salvarme a mí, a los que están detrás mío, ¿está? Y ustedes están ahí enfrente mío, ustedes no pueden ser redimidos, y yo soy el nuevo pueblo elegido, si se consideraban los puritanos. ¿Qué hago con ustedes? Y bueno, si me están ocupando este espacio y yo lo necesito, lo lamento mucho, muchachos, los voy a matar a todos. ¿Está? Porque me están estorbando. ¿Está? Este es mi espacio. Eso fue lo que ellos hicieron. ¿Está? Una cuestión teológica. ¿Está? De que el pecado original hace que ustedes no puedan ser redimidos. No puedo evangelizarlos. ¿Está? No puedo evangelizar porque ya están muertos por el pecado original. En cambio, yo soy católico, están ustedes ahí delante mío, y yo ¿qué hago con todos estos? Bueno, hay buenos y malos católicos, como hay buenos y malos protestantes. No tiene que ver con que la persona sea buena o mala, ¿entiendes? No tiene nada que ver con eso. Pero yo, desde la concepción católica, que es la que tenían los españoles, digo, bueno, todos estos tipos están delante mío. ¿Soy yo un nuevo pueblo elegido? No existe el concepto de pueblo elegido. ¿Está? No. Por eso primero me voy a mezclar con ustedes. Si me gusta alguna de las chicas, estoy soltero, me caso y tengo hijos. Porque si no, si soy un pueblo elegido, no me quiero mezclar con el otro pueblo. ¿Está? Pero aparte, como el pecado original no la ha asesinado a ella, sigue siendo un ser humano, ¿está? Y se puede salvar si yo le predico. Es redimible. Entonces no tengo que asesinarla, eliminarla porque me molesta en este espacio. No. En este espacio lo que voy a hacer es integrar. ¿Está? España integra. Se mezcla con el otro. Pues se mezcla por esto. ¿Está? Porque el otro es sujeto de redención. ¿Está? Claro que también se mezcla porque a los hombres les gustan las mujeres, ¿eh? Y a las mujeres les gustan los hombres, claro, ¿no? Y si no, ¿cómo sería la historia? Claro que es atractivo. Y el hombre se mueve también por esas cosas, claro. Pero en la concepción, ¿está? Fíjense ustedes que los anglosajones, protestantes, puritanos, no quieren mezclarse con los indios, no quieren. No importa que la India le guste, no se puede. No se puede. En cambio, los muchachos nuestros eran medio bandidos, los españoles. Sí, eran medio bandidos, pero eran bandidos que decían, el otro es un ser humano como yo, se puede redimir. Entonces, se puede redimir, puedo casar con ella y puedo tener hijos y mis hijos son fenomenales. ¿Está? Y así fue. ¿Está? ¿Quiere decir que eran superhombres? No. ¿Quiere decir que eran santos? No, tampoco. Tenían una concepción distinta. No sé si me explico. ¿No? Disculpe. Sí. Es que en directo ha habido momentos que ha habido casi 70 personas escuchándole en directo. ¿Me quieren matar y asesinar o más o menos me perdonan? Es que hay varias preguntas que hace la gente del chat. Por si... Bueno, agarremos una pregunta y una la respondemos. Perfecto, pues voy a empezar con la primera pregunta que tengo aquí. Dice, ¿por qué muchos historiadores de hoy juzgan el pasado con la mentalidad del presente? Bueno, primero, si hacen eso, están cometiendo un error metodológico, de metodología. No se puede juzgar los hechos del pasado, se entiende, con nuestras reglas actuales, porque estamos cometiendo una injusticia para con nosotros, personas. ¿Está? No es lo mismo que si yo digo, mire,
resulta que el virreinato del Perú reinaba la injusticia social. Mire. Y no había, se entiende, Estado benefactor. Mire, usted, eso es un concepto del siglo XX. Escúcheme, después de la Segunda Guerra Mundial hubo obras sociales, jubilaciones, bueno, la inventaron los alemanes con misma, pero bueno, todo eso se hace popular después de la Segunda Guerra Mundial. No vamos a pretender que en el virreinato del Perú la gente tuviese, se entiende, leyes sociales igualitas que las que había en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos por parte y cucharada y vamos a ver que la situación de las personas en el virreinato del Perú en materia social era mucho mejor que la que había, se entiende, en Inglaterra. Mucho mejor. Recordemos la Inglaterra de la Revolución Industrial, 1750, donde están los libros de Dickens. Yo les recomiendo que lean las novelas de Dickens, ¿no? Ese gran autor inglés, cuando describen cómo era, se entiende, la vida social de los ingleses, niño de 8 años trabajando en las minas, ¿está? En la fábrica se trabajaba 14 y 18 horas. En Hispanoamérica, con todos sus errores, aparece un rey, que es Felipe II, que dice, mire, acá 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo. Y no pueden trabajar los indios a pleno sol. ¿Se cumplía siempre? No, pero eso existió. Y de ahí hubo intención de que se cumpliera. ¿Está? Entonces, bueno, no se puede juzgar con otras categorías. A pedido histórico anterior es un error metodológico. Algunos los hacen de buena fe y hay otros bandidos que lo hacen de mala fe. ¿Está? ¿Para qué? Porque ser negro legendario es muy redituable económicamente y muy redituable políticamente en muchos lugares. ¿Está? En muchos lugares bien redituable ser. ¿Está? Y porque siempre ha cumplido una funcionalidad. Era funcional al poder dominante en el mundo que no éramos nosotros. No era el mundo hispano, no era la hispanidad, no era ni España, ni Argentina, ni Colombia, ni Venezuela, ni ninguno. Hagamos otra por el público y volvemos al chat. ¿Otra del público? Bueno, usted espere, esto lo tengo ahí en capilla. Se decía cuando va a venir. ¿A uno otro del público para dar otra oportunidad? Acá al señor. Sí. Yo creo que es la primera vez que vi con la película. De mi amigo José López Linares. Sí. Hubo un comentario que viste que es una cosa bastante obvia, pero es un disparador importante cuando comentó usted que estudiar historia no solo sirve para saber qué pasó, sino que te da una visión de lo que pasa ahora, incluso te puede dar una proyección de lo que puede pasar. Sí. Voy a la pregunta. La pregunta es, con respecto, desde el punto de vista como didáctico, de la hispanidad, sería más fácil desde el punto de vista de un profesor. Quiero hacer bien la pregunta porque creo que me entendaban. España ya no se llama España. O sea, por los anacronismos precisamente que han dicho, es buscar desde una perspectiva actual lo que pasó antes. Si España hoy en día en vez de España se llamaba Castilla la Nueva. Sería más fácil decirle a otras personas de otros países, ustedes todos juntos formaron parte de una cosa que se llamó España. Bueno, es una linda pregunta, pero lo que pasa es que se basa en una abstracción. Lo que es, ¿cierto? Lo que es cierto, antes que algunos se están levantando y se van, y no me compran el libro, todos me aplauden, después no compran el libro. Hay que comprar el libro, ¿eh? Nosotros, hay un problema, ¿está? El problema es que indio, negro, mulato, blanco, todos éramos españoles, ¿está? Y así se sentían. Es decir, cuando se combate acá contra los ingleses, 1797 combaten todos, ¿está? Combaten todos. Lo mismo en Buenos Aires, 1806, 1807. Españoles éramos todos. Ahora, claro, el transatlántico se hunde y cada uno se salva como puede en un bote. Uno un bote más grande, otro un bote más pequeño, México un bote grande, Argentina un bote grande, El Salvador una canoita, con todo respeto a El Salvador y a Nicaragua, pero una canoa, ¿no? Venezuela, Perú, España agarra un bote y una parte se queda con el nombre del transatlántico, ¿está? Pero todos éramos España, ¿está? No hay problema que se quede una parte con el nombre de transatlántico. El problema es que los que se quedan con el nombre va pasando el tiempo, al principio lo entendían, y van olvidándose de que todos eran españoles, ¿está? Todos.
y que en tierra de Isabel y de Fernando, en tierra de Felipe y de Carlos, de todos los Felipes, no hay negro, moreno, indio o amarillo extranjero. No hay. Todos son españoles, no lo hay. Todos. ¿No? Ese fue el problema. Claro, el que estaban en el bote de Argentina se olvidaron que eran españoles. Los que estaban en el bote de México se olvidaron que también eran españoles. No se llamaba Nueva España, México. No se llamaba así. No se llamaba otro Nueva Granada. ¿No? No era así. Vamos a dejarlo bien en claro. Cuando se produce proceso de ruptura, alguno a favor de la independencia, el primer escrito a favor de la independencia lo hace un cura jesuita, nacido en Arequipa, Perú, Arequipa al sur de Lima, que se llamó Guzmán y Vizcardo, jesuita, que habían sido expulsados de América como ratas. Esa es la verdad. Fue una herida abierta en hispanidad la expulsión de los jesuitas. Un desastre histórico. Y Guzmán y Vizcardo escribe un digamos, llamémosle panfleto, no en sentido denigratorio, sino en sentido que es pequeñito, para motivar la independencia. ¿Y cómo llama ese panfleto el título? Carta a los españoles americanos. Carta a los españoles americanos. Él, que quiere la independencia, que es jesuita, nacido en Arequipa, en Perú, dice carta a los españoles americanos, porque todos se consideraban españoles, todos, españoles americanos. Los otros eran españoles peninsulares o europeos, y había españoles asiáticos, y había españoles después africanos. Entonces Guzmán y Vizcardo, el primero que habla a favor de la independencia, jesuita. ¿Está? Jesuita. Entonces, bueno, eso es. Vamos al señor. Así 1 año y pico del rapto de Puerto Rico en la guerra del 98, ¿cuál es la percepción general que se tiene en el resto de Iberoamérica, de nosotros los puertorriqueños? No tanto en la parte política, sino en la percepción. ¿Cuán cercanos nos ven? ¿Cuán lejos nos ven? Porque siempre me he hecho esa pregunta, pero obviamente cuando me la contestan son gente que trata de agradar como está discutida. Pero a mí me gustaría que una persona más o menos, ¿cómo nos ven? Sabiendo que hay una diversidad enorme en Iberoamérica, pero en términos generales, ¿cómo nos ven? No hay ninguna percepción. No, la gente no tiene ni idea en Argentina, de Puerto Rico. No tienen ni idea. Esa es la verdad. No es que no existan, porque los argentinos, ni los chilenos, ni los peruanos tienen idea del resto, porque hay que entender que cuando nosotros se produce ese gran colapso, que fue el proceso de independencia, que tiene también su razón de ser, porque nada aparece por arte de magia, ¿no? Y en el Río de la Plata tiene una razón de ser, que es la expulsión de los jesuitas. Ahí hay una herida abierta que no era contra España que se peleaba, sino contra los Borbones, que es distinto. Pero después de eso nosotros nos convertimos en una semicolonia inglesa, todos. La Argentina, las repúblicas nacientes, el Perú, Chile, Ecuador, Venezuela. Se puede comprobar. ¿Cómo no se va a poder comprobar? Si es el origen de la deuda externa. Que Argentina la contrae en 1824 y termina de pagarla en 1946. Que Venezuela termina de pagarla en 1958 y Ecuador en 1979. ¿Y en qué se basaba la dominación británica? En 4 mentiras, que yo denomino subordinaciones ideológicas. La hispanofobia, crear odio a España para no reconocernos después nosotros como parte de un mismo proyecto y tronco cultural. Y lo que nos interesa, no vamos a explicar todo ahora, el nacionalismo de campanario. Es decir, cada república se cree que existió desde siempre. Hay un Perú mitológico, una Argentina. No, mire, escúcheme. Bolivia y Argentina la misma cosa. El hombre que conduce el primer gobierno llamado Patrio en Argentina se llama Cornelio Saavedra y ha nacido en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, y a nadie le llamaba la atención. Pero a partir de la ruptura, cada república
tiene un nacionalismo de campanario fomentado por los ingleses, se creen enemigos uno de otros, ¿está? Hay guerras, cuando hay guerras, entonces ya lo que es artificial comienza a tener algo de realidad, porque hay muertos, heridos, se crean odios, y así pasamos mirando cada uno a Francia y a Inglaterra, a Francia desde el punto de vista cultural, a Inglaterra desde el punto de vista económico, no se miraba a Estados Unidos, que no existía. Y entre nosotros no nos mirábamos, nos dábamos las espaldas. Los peruanos eran enemigos de los chilenos eran enemigos de los bolivianos y de los peruanos, los ecuatorianos enemigos de los peruanos enemigos de los ecuatorianos, los venezolanos enemigos de los colombianos, los argentinos enemigos de los chilenos, y así cada uno hacía su nacionalismo de campanario, ¿no? Fueron, como diría Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. 100 años de soledad. Que tiene que ver con ustedes, el terminar con la soledad. ¿Por qué? Porque la guerra hispano-americana le llaman. No, la guerra donde los Estados Unidos quiere robarle Cuba y Puerto Rico y Filipinas a España. En realidad, ellos le deben la independencia a España. Y lo que hacen es clavarle una puñalada por la espalda. Esa es la verdad. Yo lamento decirlo, pero es cierto, así. Sin España no había independencia de Estados Unidos, esa es la verdad. Sin Bernardo de Galvez no había independencia de Estados Unidos, ¿no? Y ellos pagan eso con una puñalada por la espalda. Inventan que el Maine lo ha hecho explotar a España, que es toda una mentira. Ya sabemos esto que fue, se entiende, hecho por un periódico amarillo, toda una gran mentira. Pero como no hay mal que por bien no venga, los hispanoamericanos, que entre ellos no se quieren, argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, ven eso, dicen, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos tipos que han hecho este atropello con España? ¿Quiénes son estos yanquis? No saben quiénes son, porque ellos no estudian eso, solo miran a Europa. Y aparece Rodó, yo lo cuento en este libro, en Madre Patria. José Enrique Rodó escribe un libro que hoy no nos dice nada, porque está escrito decimonónicamente. Como Rodó dice muy poquito. Dice el Ariel de Rodó. Cada generación tiene una misión que cumplir en la historia. No se sabe muy bien si es el discurso de un profesor que se despide de la escuela secundaria o de la universidad. No se sabe, Rodó no lo aclara. Y le dice a sus alumnos, a sus discípulos, los jóvenes que no tienen una misión en la historia son viejos, ya han muerto. Tienen una misión que cumplir. La misión es la reconstrucción de la unidad perdida. En síntesis, ¿está? Y ese Ariel de Rodó fue como un reguero de pólvora, como una cólera. Se expande por todo el libro, se vende como pan caliente por todos lados. Surgen arielistas de izquierda y de derecha. Vasconcelos en México. Manuel Ugarte en Argentina, que va a escribir el libro La Patria Grande. El destino de un continente. Empieza por primera vez los hispanoamericanos, está Rubén Darío. Todos, ¿dónde se conocen? En París. Todos se encuentran en París, curiosamente, ¿no? Y ahí se dan cuenta, porque están todos en París cuando estalla el conflicto. Rubén Darío está con Manuel Ugarte, con Amado Nervo, están todos, está ahí. Se reconocen entre ellos como parte de una misma nación. Se dan cuenta que le han mentido. Y ahí empieza el hispanismo. No nace, se entiende, en la España franquista ni nada que se le parezca. Nace en los hispanoamericanos. En los hispanoamericanos. No nace en España. De ninguna manera. Nace en hispanoamericanos que están, curiosamente, en París. Porque ellos, para ellos, París era, bueno, hombre, si alguien quería triunfar como escritor, había que triunfar en París. La ciudad luz. Después de eso, aparece en Argentina Hipólito Yrigoyen, el primer hombre elegido de forma democrática por voto popular. Antes no había elección democrática, era mentira. Voto popular y secreto. Cada hombre un voto. Y Yrigoyen no hace un decreto como dice en el Día de la Raza, en ningún momento dice raza en el decreto. Día de la Hispanidad. 12 de octubre, fiesta, feriado nacional. No era feriado nacional en España de ninguna manera. El primer país que lo hace es Argentina con Hipólito Yrigoyen. Y explica el porqué del decreto. Fabuloso.
Y ahí comienza un resurgir de la hispanidad. Un resurgir de la hispanidad. ¿No? Y ese resurgir de la hispanidad hace que nos demos cuenta que somos hermanos unos con otros. ¿Mm? Pero como la política es acción y reacción, los otros también empiezan a operar para que nosotros nos olvidemos de esto. Los españoles también después empiezan a tener un movimiento hispanista en España, que no fue propio solamente de la derecha, sino también de la izquierda. La República era hispanista. Y sí, lo lamento decir, para aquellos que creen que era una cosa de derecha, no. La República y los hombres de izquierda también eran hispanistas. Sí, señor. Sí, señor. Eran hombres hispanistas. Uno de los más grandes hispanistas es el presidente de la República en el exilio en la ciudad de Buenos Aires, don Sánchez Albornoz. Sí, antifranquista, que no quiere volver nunca, aunque le dicen que vuelva hasta que Franco se muera, hasta que venga otra vez un régimen para él decente o democrático, como quieran ustedes llamarlo. ¿Tá? Pero como es acción y reacción, las cosas a veces avanzamos, a veces retrocedemos. Con el 5º centenario, curiosamente se retrocedió. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer un montón en los preparativos del 5º centenario en Hispanoamérica, de este lado ahora de acá, un montón de grupos que después vamos a llamar indigenistas. Todavía no existía ese nombre. ¿Está? Que son grupos indigenistas. La mayoría de la ONG, todas financiadas curiosamente desde Estados Unidos, desde Holanda, desde Francia, curiosamente, para desproticar en contra de España. Está en contra de España. No es el gobierno socialista de González el que lo hace, ¿no? Eso no. Pero ese movimiento va avanzando y va convenciendo gente en Hispanoamérica. Genocidios, pueblos originarios, 60 millones de muertos. Y otra vez retrocedemos. Y entonces viene ahora acción y reacción. También nosotros reaccionamos. Y ahora hay una ola creciente, increciente, de otra vez de plantearnos un momentito. Esto del indigenismo es falso. ¿Está? Y entonces una ola de nuevo de ver cuál es la verdad histórica. Pero la mayoría de la gente, en realidad, en Argentina, a la mayoría, si uno le pregunta sobre Puerto Rico, debe pensar que tiene lindas playas. ¿Está? Lo mismo sobre Santo Domingo. No tiene ninguna antipatía. Muchos entienden el tema de la hispanidad. Muchos se consideran hermanos de los puertorriqueños, los de Santo Domingo, y muchos otros no tienen la más mínima idea. Esa es la verdad. Otra preguntita de por acá. Vamos a aquel hombre que tenía ya 3, hizo una, ahora va a la segunda. Capaz que no hay tercera, porque me estoy quedando sin voz. Bueno, don Marcelo, okay. ¿Podría elaborar sobre...? Y aparte tenía que comprar los libros, porque siempre había una señora, siempre lo cuento en España, ¿no? Perdón, le voy a contar esta anécdota. La señora, cada conferencia que yo estaba, en Málaga, la señora estaba. Iba a Sevilla, la señora estaba en Sevilla. Iba a Córdoba, la señora en Córdoba. Y un día le pregunté, señora, dice, ¿usted me sigue por todos lados? Claro, ese hombre dice, usted es como un torero. Yo plaza que va, plaza que voy a verlo torear. Caramba, yo me puse contento. Pero seguía yendo a cada una de mi conferencia. Y un día digo, pero señora, todo el mundo siempre viene y me hace firmar su libro. Usted me sigue a todas las plazas como un torero, dice que soy fantástico, pero nunca me pide que firme los libros. Ah, no, me dice, porque yo no compro ninguno de sus libros. Ah, caramba, digo. Dice, ¿y por qué no los compra? Dice, profesor, dice, usted explica todo tan bien que ¿para qué voy a perder tiempo leyendo? Dice, ¿para qué? Me dice, profesor, dice. Ahí me di cuenta, no tengo que explicar nada, si no, no compran mis libros. ¿No? Soy un tonto. Bueno, la pregunta. Ahora sí. Compren los libros. ¿Podría elaborar sobre las secuelas que dejaron los mal llamados libertadores a manos de los fondos buitres británicos, como el caso del virreinato de la Nueva Granada? Bueno, ahí es para otra conferencia también, porque hay que diferenciar los movimientos históricos. Como no hubo un proceso de independencia, hubo muchos procesos. O sea, por ejemplo, muchos se equivocan y creen que el proceso de Nueva Granada es igual que el virreinato del Río de la Plata. ¿Está? Y no tiene nada que ver. En el virreinato del Río de la Plata hay una herida abierta, que fue la herida de la expulsión de los jesuitas por los Borbones, que se portaron muy mal. Fue un desastre.
Entre otras cosas, aparte de la expulsión de los jesuitas, hubo lo que se llamó, pero largo de explicar, por eso es para otra conferencia, pero no lo voy a dejar sin respuesta, lo que se llamó el Tratado de Permuta. El Tratado de Permuta era lo que hoy es el Estado de Santa Catarina do Sul, en Brasil, era parte del Virreinato de Río de la Plata y las misiones jesuíticas. Por la tradición hispánica creada por Isabel, ningún rey de España tenía derecho a hacer una permuta, a cambiar territorio ni a enajenar territorio hispano, porque no podía. Era un reino independiente que era la cabeza, pero él no podía hacer eso. Los Borbones agarran el Estado de Santa Catarina, lo que era parte de las misiones jesuíticas, y se la entregan a los portugueses. Eso originó 8 años de guerra, que fueron las guerras guaraníticas, que nadie estudia. Nadie estudia. 8 años de guerra, se dice fácil, ¿eh? Donde 8 años de guerra, que los guaraníes, que tenían su propio ejército, se lo habían hecho los jesuitas. Pero se habían hecho los jesuitas con permiso del rey de España, porque eran la frontera contra el mundo lusitano. Era el ejército de la frontera que protegía al imperio español. Se sienten traicionados y combaten. Eso dejó heridas gigantescas. Por eso hay una idea completamente loca, que todos creen que la independencia fue producto de Inglaterra y la masonería. Mire, sí, la masonería intervino, Inglaterra también, pero es falso que Manuel Belgrano, que era ultracatólico, tuviese algo que ver con la masonería, tuviese algo que ver en contra de España. En absoluto que no. No se lo puede comparar con ningún otro que estaba en el norte. ¿Está? No tenía ni que ver con la masonería, ni era anticatólico, al contrario, era demasiado católico quizás. ¿Está? Quizás demasiado católico. Y de hecho, la bandera argentina es el manto de la Virgen de Luján. ¿Está? Por eso, ¿y por qué entonces Belgrano se le ocurrió la independencia? Había estudiado en Salamanca, porque estaba harto de los Borbones. ¿Verdad? Ya lo tenía cansado, por no decir una expresión más grotesca que no puedo decir porque está mi mujer y después me reta la noche. ¿Está? Harto, ¿está? Porque no habían hecho la vida imposible. ¿Verdad? Entonces los muchachos decían, bueno, terminemos con esto, pero no querían romper con España, con los Borbones, que son cosas distintas. ¿Está? Cosas distintas. Y es más, al final, mismo que San Martín dice, bueno, arreglemos esto que ha sido un desastre y hagamos un reino, lo dice, yo lo cuento acá. Por eso, acá, está bien claro los documentos. El hermano de San Martín, ¿dónde estaba cuando San Martín estaba en Lima? En el Ministerio de Defensa en España. Un hermano estaba en el Ministerio de Defensa, otro acá. ¿Y qué le dice? Mira, arreglemos esto. Si hagamos, vos que ya que estás en el Ministerio de Defensa, vos tenés el contacto. Hagamos un reino constitucional, dice San Martín. Un reino constitucional. ¿Está? Con capital en Madrid. Y no hay ningún problema, pero con una constitución, ¿eh? Porque la tradición nuestra no es la monarquía absoluta. No, señor. No, señor. Estos nuevos han traído una tradición que viene de Francia, que no es nuestra, que es la monarquía absoluta. No era nuestra tradición hispánica eso. No. Y entonces, pero esto, yo lo digo en España y se confunden, se creen que todo fue una operación británica, masónica. No, mire, sí la hubo. Claro que hubo tipo dedicado a eso. Y claro que los ingleses, como el diablo mete siempre la cola. Pero no fue solo eso. No fue solo eso. ¿Está? Porque si no, uno no entiende nada. Es fácil decir que entonces la respuesta es facilísima. No, momentito, no es tan fácil la respuesta. No es tan fácil. ¿Está? Vamos a ver qué pasó a partir del 1700. Vamos a ver qué pasó a partir del 1700. Incluso vamos a ver qué pasa, se entiende, en la Corte de Cádiz. Porque está muy bien que se dice los dos hemisferios y todo, pero al momento de la representación no es proporcional. Y entonces muchos se van a quejar por eso y van a romper por eso, no por otra cosa. Entonces las cosas hay que analizarlas y verlas. Claro que está ahí el diablo, que es Inglaterra. ¿Cómo el diablo que en Inglaterra no va a estar? Dice, papita para el loro. Me quise comer siempre este canarito y estos muchachos se están peleando entre ellos. A ver, me quedo yo con todo. Y se quedó con todo. Y sí, claro, que se quedó con todo. Pero eso no quiere decir que sea todo obra de ellos. No. Si no, es muy fácil. Yo le echo la culpa a todo al otro. Resulta que nosotros no tenemos culpa de nada. Es facilísimo eso. Así no se soluciona ningún problema. Eso es lo mismo que somos pobres y la culpa de la pobreza la tienen siempre los otros. Nosotros no tenemos culpa de nada. No, un momentito. La tienen nosotros y también nosotros. Si no hicimos algo mal, si no cometimos ningún error, no estaríamos donde estamos, ¿no? ¿Se entiende? Pues eso es para otra conferencia que estoy dispuesto a venir a darla también, ¿no? A condición que me dejen 2 días para ir a la playa. Yo soy amante de la playa y del mar y quiero ver cómo es el Caribe, todavía no lo he visto. Bueno, sí, un amigo que está acá sentado con nosotros que me llevó 1 horita y me di
por lo menos pero 10 minutos fue nada más. Eso no es nada. Sí. Hay una del chat y después ya vamos a cortar porque no me da más el habla. El chat no salgo respondiendo. Ah, bueno, entonces una más de acá. Tengo la última. A ver, pero vamos a darle prioridad a otro si no está. Acá. Ah, pero este ya habló. Es un bandido. Primero vamos a darle prioridad a otro. Si no hay, sí. ¿Hay otro que quiera hacer una pregunta? ¿Nadie más? Entonces sí, el señor. Esto es como en el... A ver, ¿dónde está? Acá, esto... Perdón, es como en el vieron los remates. Que dice, ¿quién es? 700, 750, acá está. Primero disculpas porque no pude llegar a tiempo y también disculpas ajenas porque lo que ha acontecido hoy con la universidad, con el sentido de la facultad, es algo puntual hasta donde entendemos. Y pues me he sentido muy mal, eso es lo que he podido, ¿verdad? Como catedrático de una facultad. La pregunta va dirigida porque no lo he leído, pero sí me comentan que en el Tratado de París se dieron varias reuniones y se pedía en este momento que se dejara Puerto Rico y que la negociación dio paso a una confrontación. Si tenemos Puerto Rico, pues tengo que invadir Canarias y Baleares. ¿Eso es cierto? ¿Hay evidencias? Bueno, yo le voy a hacer una confesión. ¿Está? Yo no soy un experto en todo. Yo tengo que decirlo porque si no hay gente que uno quiere decir, la verdad, que yo de la guerra de Estados Unidos con Cuba, es decir, perdón, la guerra donde Estados Unidos quiere robarle España a Cuba, que no era una colonia en una provincia, aunque en los últimos años los españoles, fundamentalmente los catalanes, se habían portado muy mal, pero muy mal. Yo sobre ese tema no soy un especialista, y menos sobre el tratado. La verdad, no puedo decir otra cosa, yo el tratado no lo he estudiado, tengo que confesarlo. Si yo le diese una respuesta, sería una responsabilidad de mi parte. Yo he oído lo mismo que usted, pero yo no puedo decirlo, porque sería un irresponsable. No lo he estudiado, la verdad, tengo que reconocerlo. Hay un montón de cosas que no he estudiado, ¿no? A ver acá. Una reacción a este asunto histórico, más o menos para esos tiempos, previo a la hispanoamericana. ¿Cómo se ubica la percepción de que el pueblo español no entendiese que debía tener cautela con algunos secretos? Por ejemplo, cuando se desarrollaba con éxito el submarino de Peral, hubiese sido tal vez determinante en la guerra, que fuera algo que divulgaran en los periódicos. Bueno, yo no sabría darle respuesta a eso, la verdad, pues yo no lo he estudiado, pero tampoco hay que asombrarse mucho. Escúcheme, los norteamericanos estaban desarrollando la bomba atómica, ¿está? ¿Y por qué los rusos, en ese momento soviéticos, ya en el 49 tienen la bomba? Porque los mismos científicos norteamericanos le pasaron a los científicos rusos cómo hacerla. ¿Está? Y algunos, ¿por qué? Algunos porque los fueron sobornados, lo compraron, los soviéticos, pero otros porque decían, no puede ser que solo Estados Unidos la tenga porque va a ser un desastre en el mundo. Entonces, mejor que también la tenga esto y se equilibre. ¿Está? Entonces, yo la verdad que no lo sé, pero la historia tiene esas cosas. ¿Está? Eso mismo que usted está diciendo, ¿cómo usted ve el hecho de que ningún pueblo hispanoamericano tenga un armamento nuclear? Se sabe que bajo el tiempo de Franco hubo el proyecto Islero para tratar precisamente de desarrollar, tener un agente disuasivo contra un... Bueno, también en ese camino estaba Argentina y Brasil. Brasil también estaba en eso y lo abandona España, lo abandona España. Yo tampoco soy un experto en eso, pero lo abandona después de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez todavía lo mantiene. Abandona después de Adolfo Suárez. Y en Argentina se abandona en la época de Carlos Saúl Menem y en Brasil creo que en la época de Cardoso, si no me equivoco, ¿no? Son momentos históricos. Si usted me dice a mí, ¿está? Yo le voy a ser absolutamente sincero y franco, ¿está?
yo preferiría que Argentina y Brasil, los dos, ¿está? Y España también lo tuviesen, ¿está? También lo tuviesen. ¿Está? Porque no entiendo por qué ellos pueden tenerlo, los pakistaníes también, los indios también, y nosotros no. Capaz que no sirve para nada, ¿está? Bueno, puede ser, ¿está? Pero ahora a mí me tiene que explicar por qué el otro tiene mayor autoridad moral. Yo quisiera que no la tenga ninguno, para empezar, porque eso es el suicidio de la humanidad, ¿se entiende? El día que empiecen a explotar todo, acá se acabó todo, ¿está? Pero bueno, pero moralmente no me va a decir que vos tenés más derecho a tenerla que yo. Eso no existe. ¿Quién te dio ese derecho? ¿Está? ¿Por qué? ¿Tiene Rusia más derecho que lo que pueda tener Brasil, por ejemplo? ¿Está? No puede tener más derecho Rusia que Brasil. O ninguno tiene derecho, que en realidad no tendría que tenerlo ninguno, porque es un suicidio para la humanidad, o todos tienen el derecho, ¿no? Es de pura lógica. Yo pienso que es el suicidio de la humanidad. Guarda que estamos, ahora si a un loco se le ocurre empezar una guerra así, se forma un hongo, durante 20 años tenemos que estar metidos bajo tierra, así que algunos sobreviven. Pero bueno, eso es otro problema. ¿Está? A mí me gustaría que no exista nadie que tenga, pero por lógica nadie puede decir que tenga más derecho Rusia, Pakistán o la India que Brasil, ¿no? No tiene derecho ninguno, o lo tienen todos. ¿No? La pregunta es, ¿qué me espera en el futuro? ¿Usted quiere que yo tenga la bola de cristal? No. ¿Cómo va a pasar por la gente? Sí. Pone 2 puntos y vamos a... Bueno, pero me hace acordar, yo tenía un libro que estudiaba inglés, que había un tipo que iba a consultarle a una señora que estaba ahí, una gitana, entonces la voz le tiraba las ganas. Pero bueno, siga. De la reconciliación con España en términos de sanar, ¿dónde estamos parados en ese saneamiento, en esa sanidad? Bueno, estamos en un excelente momento, porque estamos recomenzando a... Lo que pasa es que a veces avanzamos, retrocedemos como en la mitología griega, ¿no? Cargamos la piedra, la llevamos hasta arriba y de vuelta la piedra baja. Ahora estamos subiendo la piedra, ¿está? Esperemos llevarla hasta allá y que no vuelva a bajar. Porque, como le dije, en la época de Rodó, Ugarte, Vasconcelos, los hermanos Enrique Urenia en Puerto Rico, Pedro y su hermano, el colombiano, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, montones, estábamos llevando casi, teníamos la piedra casi arriba y otra vez para abajo. Entonces, ahora estamos subiendo la piedra. Muy bien. Esperemos que no baje, que se estacione arriba. Y entonces después ya empezamos a discutir otras cosas, de cosas más prácticas, de cómo hacemos, para un proceso muy lento, con mucha prudencia, que depende de las circunstancias de la política internacional, comenzamos a pasar a la coordinación política. Pero eso ya no depende de las circunstancias de la política nacional, que son siempre relación de fuerzas. ¿Está? Pero lo primero que tenemos que hacer es solucionar este problema. Sí, mira, escúcheme, nosotros acá no hay ningún problema con España, todo lo contrario, entre nosotros no tenemos ningún problema, no puede haber problema entre Chile y Argentina, entre Perú y Ecuador, no existe, ya pasó, se acabó, son errores que hemos cometido, somos una misma comunidad de pueblos, y vamos a coordinar nuestras acciones, que nos va a ir mucho mejor juntos que separados, mucho mejor juntos que separados. Aún equivocándonos, es preferible que nos equivoquemos todos juntos que acertar por separado. Porque todos juntos vamos a tener una capacidad de negociación, pero esto es de muy poco, porque esto depende, salvo que los tiempos se aceleren. ¿Verdad? Depende de las circunstancias de la política internacional. Yo le voy a hacer una locura, pero que es imaginable. Supongamos que mañana la gran potencia hoy de Occidente, por sus problemas y sus locuras, se termina partiendo en 7 estados distintos. Muy bien, yo lo lamento por ello, pero eso cambiaría todo el juego de la política mundial, ¿está? Ahí hay que pensar todo de nuevo. Y pensando todo de nuevo, nos pensaríamos también a nosotros mismos, ¿no? Por eso la política, la acción política que hacer se va pensando en el momento, ¿está? Con las grandes líneas que tenemos, con la concepción que tenemos, con la historia que sabemos. Para eso lo hacemos, pero
La adecuación de los principios e ideales a la realidad depende de la circunstancia política, del margen de maniobra, de la relación de fuerza, de la utilidad que sirve para ese momento. Pero lo que pasa es que cuando vemos que hay un movimiento de aquí para allá y de allá para acá, ese encuentro en medio, tal vez, yo no veo ninguna estructura que esté moviendo eso. No. Lo que veo es tratados de comercio. Bueno, pero eso no hay que preocuparse. Un diálogo distinto. No hay que preocuparse de la cuestión de los tratados, los acuerdos que hacen los diplomáticos y los gobiernos viene después del tema cultural. Esto, como decía Gramsci, vamos primero por el tema cultural, que después la cuestión política va a venir sola. Pero claro que viene sola dentro de 50 años. Y capaz que se aceleran los tiempos y viene dentro de 25. O se ponen más lento y viene dentro de 100. Pero si no se trabaja el tema cultural, nunca ningún diplomático va a poder hacer un acuerdo serio y que dure porque la gente no va a entender de qué se trata. Supongamos acá hay un embajador. Se pone de acuerdo con el embajador argentino, todo. Le presentan a los gobiernos un plan fantástico, todo el mundo lo firma. Y si la gente no entiende nada que se firmó, ¿y para qué? No sirve para nada. Es un papel que se firmó porque la gente no va a estar convencida. No. Hace falta que la gente esté convencida para que hacemos las cosas. Entonces ahí sí surge la gente que sabe del derecho internacional, la gente que sabe de la economía, y dice, bueno, entonces hay que hacer de esta manera, estos acuerdos se pueden hacer, acá hay que trabajar para 10 años, estos son para 15, estos son para 20, ¿está? Otra cosa. No, que no es la cosa en la que yo estoy ahora. Si mañana yo fuese presidente, o fuese ministro de Relaciones Exteriores, estaría en otra cosa. Estaría en el orden práctico. A ver qué hago. ¿Qué acuerdo firmo con España? ¿Está? ¿Qué acuerdo firmo? ¿Qué acuerdo firmo se entiende con Colombia? Porque soy ministro de Relaciones Exteriores. Mi papel hoy no es ese. Sí, padre. Viendo que hay dos proyectos muy distintos, el proyecto, digamos, de la monarquía española, hispánica, Sí. en América, con sus virreinatos, que en el 1775, si vemos los índices culturales, era bastante alto comparado con lo que en las 13 colonias de los ingleses en Sí. costa norte de Norteamérica. Un proyecto de explotación entre los ingleses, ¿no? Muy distinto al proyecto de la monarquía hispánica, católica, ¿no? Y sin embargo, 100 años después, aunque en ese momento yo diría, ¿verdad? En 1775 Hispanoamérica, los virreinatos estaban superiores en cultura, en todos los índices culturales, Sí. a las 13 colonias, y no digamos al Canadá, Sí. ¿verdad? Recién conquistado por la Inglaterra de los franceses. Pero dos proyectos muy distintos, el uno explotativo, los ingleses lo dejaron en África y en todos Sí. los sitios donde estuvieron, incluso los franceses, con la excepción de Quebec. Y sin embargo, 100 años después, y no digamos 150 años después, aquella ventaja o altura cultural del proyecto hispánico está muy rezagada comparada, ¿verdad?, con los proyectos imperiales ingleses y franceses. ¿Cómo Bueno, se explica un poco justamente esa pregunta es lo que me llevó a escribir el último capítulo de este libro. El último capítulo de este libro responde a esa pregunta. Fíjese que el último capítulo de este libro tiene una cosa que aparentemente no tiene nada que ver con la hispanidad. ¿Por qué? Me está costando, les pido disculpas un poquito, hablar. No sé si se nota, pero me cuesta mucho trabajo. El último capítulo de este libro se llama El engrandecimiento económico de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver? Justamente responde a eso. Está el gran debate ideológico, la guerra de secesión, el argumento negro legendario. Es decir, responde a eso porque esa pregunta me la plantearon unos muchachos jóvenes en Madrid. Entonces, este capítulo responde a eso. Es para una conferencia completa, pero no vamos a dejarle sin respuesta. Mientras que el proceso de independencia norteamericano terminó en la unidad, nuestro proceso terminó en la disgregación. El origen de la potencia norteamericana está en la unidad, que de 13 hicieron uno. Y nosotros, que éramos uno, o 3 virreinatos, si usted quiere, nos dividimos en un sinfín de repúblicas, ¿está? Un sinfín de repúblicas. Sí, la impotencia nuestra se contrapone a la potencia de ellos. La potencia de ellos está en la unidad. Fueron grandes porque se unieron. Nosotros fuimos débiles porque nos desunimos.
Hicimos cada uno una república distinta. Pero escúcheme, le diría yo a cualquiera, ¿por qué Estados Unidos? Dice, no, porque geográficamente, es decir, no se puede porque en ese momento la tecnología, pero escúcheme, si Estados Unidos fueron en carreta antes del ferrocarril de la costa atlántica al Pacífico, ¿no? Nuestra unidad ya existía. Nuestros pesos y moneda eran los munes, la lengua era la misma. Ya teníamos 40 ciudades, 33 universidades. Entonces, el origen de nuestra impotencia está en la desunión. El origen de su potencia está en la unión. Pero mientras nosotros, después de la independencia, nos convertimos en colonia de Gran Bretaña y no nos industrializamos y no trabajamos nuestras materias primas para convertirla y darle valor en productos industriales, ellos se industrializaron, nosotros no. Entonces, y acá lo explico bien, acá lo explico paso por paso, detalle por detalle en ese capítulo, porque claro, es una pregunta que me hacían siempre. Yo digo, bueno, hay que resolverlo. Y ahí utilizo a un brasileño, Oliveira se llama, Lima Oliveira, que dice cuál era el estado cultural de los Estados Unidos cuando se independiza y cuál era el de México. Un brasileño, es incomparable, era una manga de salvajes, dice, de salvajes, ¿tá? Y de haraganes, dice, de haraganes y vagos, que hacían trabajar a los esclavos, ellos no querían trabajar, era haraganes y vagos, dice. Entonces no está el problema en el periodo hispánico, está después de la ruptura, donde decidimos que cada uno iba a ser rancho aparte, y en vez de transformar nuestra riqueza en productos que dieran valor, dijimos, no, vamos solo uno a vender solo cacao, el otro solo café, el otro solo azúcar, creyendo que con eso nos íbamos a hacer ricos. Servía para obtener una riqueza rápida, inmediata, pero tenía un límite, ¿está? Expansivo muy pequeño en el tiempo. Había que convertirse en, también, aparte de exportar, en transformadores de materia prima. Mientras que los Estados Unidos lo hizo, nosotros no. ¿Está? Pero nosotros nos mantuvimos separados. Digo, cuando cada uno intentó su proceso industrializador en solitario, nunca tuvo un gran mercado como el mercado norteamericano. Y los procesos industriales requieren de un gran mercado interno. Y nosotros teníamos mercaditos. Porque cuando Argentina lo intenta después de la Segunda Guerra Mundial, tenía apenas 14 millones de habitantes. Entonces, los procesos industrializadores en pequeños mercados no caminan. Si hubiese sido un solo estado desde, digo, el virreinato del Perú, se hubiese mantenido, o unido el virreinato de Granada y el del Perú, después hubiese sido el virreinato de México en América Central, hubiese habido un mercado consistente para ese proceso industrial. Nosotros no supimos hacer eso, no supimos mantener la unidad. Entonces, el origen de nuestro subdesarrollo está en que nuestro proceso termina en la desunión y el de ellos termina en la unidad. El origen de su potencia y desarrollo. Pero acá, estimado padre, si usted lo lee, va a encontrarlo con lujo de detalles. Las élites criollas, entonces, hispanoamericanas, tienen mucha culpa, por así decirlo. Bueno, siempre, con las élites, siempre la principal culpa la tiene el que más sabe y el que más tiene, que es el que dirige. Claro, siempre. Es como en un auto, ¿no? El que está dirigiendo el auto es el que tiene mayor responsabilidad que los que lo acompañan. Los que lo acompañan también tienen la suya, pues el tipo se queda dormido, voy a decirle, che, despertate, no seas tarado. Dejaba de poner la música tan fuerte y prestar más atención. Pero digamos que siempre la culpa, la mayor responsabilidad tiene quien está conduciendo, es decir, dirigiendo. Es así. Pero guarda que eso no se hizo sin procesos también de violencias internos, ¿eh? Porque hubo también una élite, por ejemplo, en el caso argentino clarísimo, que se opuso a ese proyecto, que quería, se entiende, una unidad, que quería transformación, y eso fue vencido por la fuerza. Está vencido por la fuerza, no es que se impuso alegremente. Bueno, en Argentina hubo una guerra civil que dura desde 1852, de 1820, en realidad, de 1820 a 1862. Se dirime por las armas. No es que tampoco fue todo un alegre paseo, no. En donde los ingleses intervinieron a favor del bando que le interesaba a ellos, obviamente no porque fuesen malvados ni monstruos, el bando que le interesaba a ellos es el bando que no quería la unidad, ¿está? Y el bando que no quería la industrialización, lógico, ¿no? Ya apoyaban ese bando con armas, con Remington, con ametralladoras, claro, y ganaron la guerra civil. Vamos a terminar porque se me ha ido la voz, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?